y que Jordan está jugando en ese equipo rojo. Te escuchamos, Germán, adelante. Gracias, Diego. Sí, acá ya llegamos junto a Jordan Santa Cruz, jugador de Nacional, hoy en General Caballero, ya lo decías, un jugador que viene de Nacional y que ha encontrado la titularidad, sobre todo allí en el rojo mallorquino, en el este del país. Lo escuchamos. Primeramente, ayer creo que fue un partido redondo para nosotros, ¿verdad? Para General Caballero. Sabíamos que teníamos que ganar, sabíamos que de local tenemos que sumar. Así como dijiste, ante un rival directo, creo yo, que no está pasando un buen momento, ¿verdad? Y teníamos que ganar como sea, lo hicimos, jugamos bien. Y ahora tenemos libre y vengo a mirar a los amigos, ¿verdad? Que aquí, jugué mucho tiempo aquí y me invitaron para mirar el partido y vengo a verlo. ¿Fuiste invitado? ¿Viniste por cuenta propia, Jordan, a ver a tus amigos acá jugar? Me invitaron, ¿verdad? Tengo varios amigos, me invitaron. Mucho tiempo habiendo jugado acá, mucha gente se identificaba contigo también, la gente de Nacional. Sí, la verdad. Mucho cariño te guardan, lo que te quiero decir. La verdad que fue un lindo paso el que tuve por aquí, ¿verdad? Fueron 2 años y medio, casi 3, ¿verdad? Entonces, algo habremos dejado, para bien o para mal, pero algo habremos dejado. Y en cuanto a General Caballero, en lo personal, Jordan, es cierto, Nacional no terminaste siendo titular el año pasado, alternabas. En General Caballero has demostrado varias cosas, varias virtudes, jugando por momentos como central, en otras como volante, habías comenzado como suplente, venís encontrando la titularidad, como que vas recuperando esa regularidad en la alineación inicial, Jordan, por fin, te digo esto, después de mucho tiempo. Sí, la verdad que sí, la verdad que la idea de buscar nuevos horizontes era eso, ¿verdad? Era volver a ganar confianza, volver a sentirme importante jugando, ¿verdad? Y creo que en General Caballero me están dando esa oportunidad, pero lo mejor de mí en la posición que me toque, ¿verdad? El cuerpo técnico me conoce, los compañeros me recibieron muy bien, la gente de la ciudad me recibió muy bien, entonces eso hace que sea más fácil, ¿verdad? El adaptamiento y el dar siempre lo mejor. En lo grupal, ¿cómo están? En mitad de tabla para arriba, se instalan allí, apuntan a lo más alto, por supuesto, ¿no? Pelear hacia arriba, ¿no? Como para tempraneramente olvidarse de la cuestión del descenso. Imagino que eso es lo que le plantea el profesor Radio. Sí, la verdad que lo primero es salir de la zona de descenso, ¿verdad? Sumar la mayor cantidad de puntos. Ayer ganamos ante un rival directo, ¿verdad? Que también está ahí. Sabemos que tenemos que seguir sumando y para eso debemos salir a buscar siempre los partidos, tanto de local como de visitante. Por último, Jordan, ¿tu vínculo con General Caballero por cuánto tiempo es? Un año. Gracias, Jordan. Dale. Eran las palabras de Jordan Santa Cruz, jugador de General Caballero. Juan Mallorquín, que bien lo decía él al inicio de la entrevista, Diego, los amigos que dejó acá en Nacional, casi 3 años habiendo jugado aquí en el club de Barrio Obrero, para recordar viejos tiempos, o no tan viejos en realidad, viene aquí a verlo jugar a Nacional, Diego. Muy bien, señoras y señores, está Guaraní pisando el campo de juego, lo hace también Nacional. Ya se viene el comentario de Jorge Niño Sosa. Repito, llegó la batucada a los hinchas aurinegros en sector visitante, aquí sector preferencial, y a la derecha de la cabina están los nacionalófilos, los hinchas Nacional, un partido interesante que se viene, y esto va a arrancar 18-15. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, claro que más, estamos en el Shopping del Sol. Descargala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. A las 20:30 con Arturo, con Ricardo, los compañeros acá enfrente, juntamente a Nacional, va a enfrentarse Cerro Porteño Recoleta. Repito, este partido va a arrancar 20:30. Disfruta Lactolanda, Lactolanda es parte de tu vida, Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. El domingo prosigue la fecha con Olimpia Trinidense Sajonia 18-15 y juego de fondo para el domingo Libertad Ameliano en la Huerta. Y este partido va a arrancar 20:30. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulces César en cada hogar, en cada mesa. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez, en el bar va a estar Carlos Figueredo, lo que tiene que ver con este partido. Repito, los equipos
equipos ya van a pisar la cancha. Camiseta tradicional para el equipo tricolor, para Nacional. Camiseta tradicional para el legendario, para el equipo de Guaraní. Solamente se espera al árbitro Juan Gabriel Benítez, a sus asistentes, y los equipos ya van a pisar la cancha aquí. Repito, 18-15 para este compromiso. La Plata Empeña con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. En San Justo de Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Ñemby. Ventas al 0983-309-813. Búscanos en redes como San Justo Hierro. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Repasamos los equipos Nacional y Guaraní, Germán. Con el 30, Santiago Rojas en el arco, defensa 3, Alexis Cañete, 14, el capitán Claudio Núñez, 23, Juan Cruz Monteagudo y 29, Sebastián Vargas, media cancha, 24 para el jugador Carlos Espínola, 6, Juan Fernando Alfaro, 40 para Fabricio Jara y 18, Sebastián Quintana. En ataque el 11, Gustavo Caballero, junto al 31, Francisco Pareiro. Por su lado, Guaraní se presenta al campo de juego con el 12, Martín Rodríguez en el arco, defensa 33, Ángel Aquino, 5, Mario López, 14, Gustavo Vargas y 32, Alexis Cantero, media cancha, 2, Alcide Benítez, 7, Agustín Mansur, 36 para Luis Martínez y el 11 es Nicolás Barrientos. En ataque el 10, William Mendieta, junto al 40, Fabián Fernández, el capitán de Guaraní. Ese es el equipo titular dirigido por Francisco Arce, Diego. Muy bien, señoras y señores, vamos al comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitador para cada dolor, quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Desde lo previo se espera un partido atractivo, con emociones, con goles aquí en el Señorico, por lo que siempre dan en el torneo Nacional y Guaraní. Es cierto, es mejor el momento aurinegro con 3 victorias en la competencia, si bien tuvo el tropezón del otro día ante Guaraní, pero tuvo un muy buen comienzo de campeonato, ganando sus primeros 3 juegos el cuadro aurinegro. No así Nacional, pero siempre que juega en su casa se hace fuerte, viene de recibir ese golpe fuerte en la eliminación copera ante la Alianza Lima. Un empate, 3 derrotas hasta esta parte para Nacional, casi por los opuestos en cuanto a la actualidad de uno y otro. 9 puntos en la competencia para Guaraní, la visitan por su parte el local, solo un punto hasta aquí, va por su primer triunfo Nacional, pero sí ya fuera de la Copa va a ir centrando todo en cuanto a lo que tiene que ver con esta presencia aquí en el torneo local. Allí los aplausos de los fanáticos tricolores aquí en la zona central de la visera, donde están los más fanáticos tricolores. Un grupo que también no es mucho, pero que se fue llegando a la gradería de Nacional, que no pasan de los 40, 50 aproximadamente, allí con sus remeras tricolores también los hinchas, y donde sí hay mayor número de aficionados a la zona de la visera. Y los de Guaraní, que también llegaron un número importante, allí en una de las esquinas, alentando allí la afición de Guaraní con la raza presente, buscando la recuperación dentro de esta competencia en el torneo después de ese comienzo que fue bastante bueno y las victorias. Ahora el tradicional saludo que siempre se da a futbolistas de uno y otro equipo, aquellos que pasaron por el lado de Sarabia, el caso de Vargas, por ejemplo, saludando a Sarabia, otros van a saludar a Francisco Arce, también ayer el saludo correspondiente, Carlos Espínola, también el propio Caballero y otros que usaron igualmente en algún momento con Francisco Arce el saludo protocolar de los protagonistas, los capitanes que se saludan de un lado, allí la presencia de Claudio Núñez del lado tricolor, Fernando Fernández del lado de Guaraní. Y hablando de Guaraní, hoy en el arco Martín Rodríguez, vamos a ver cómo anda el uruguayo Martín Rodríguez ante la ausencia de Gaspar Servio. Vamos a ir observando cómo anda los partidos. En principio estará allí en el arco, por allí se hace buenos rendimientos, porque no se puede llegar a quedar en el arco. Si bien el titular es Gaspar Servio y todo lo que había pasado en su momento, en esa situación polémica de la expulsión
Hoy estaremos viendo nuevamente al experimentado arquero uruguayo que tiene un recorrido importante también en el fútbol su país. Ya tuvo minutos en un momento en la primera de Guaraní. Del lado nacional, algunas variantes. La vuelta, por ejemplo, de Carlos Espínola al equipo representa una de las novedades, pero hoy como volante sobre el sector derecho, porque si miramos así la zona defensiva, en realidad es una especie de volante lateral. Estoy mirando, parece ser línea de 4. No, parece ser línea de 4. Vamos a ver cuál es la figura inicial allí, por lo menos en el parado, pero por lo menos está bien sobre el sector derecho. Allí Carlos Espínola es una de las novedades. Con Santiago Quilis Rojas, Cañete, Núñez, Montagudo y Vargas, la zona defensiva. Carlos Espina, Juanfer Alfaro, Mauricio Jara, Sebastián Quintana, Gustavo Caballero y Francisco Vareiro. Hoy es el punta en la formación del cuadro tricolor. Martín Rodríguez en el arco de Guaraní, la presencia de Aquino, Vargas López y la presencia de Alexis Cantero, Benítez, Mansur, Luis Martínez, Willy Mendieta, Nicolás Barriento y la presencia de Fernando Fernández. Así va el cuadro legendario, todo listo, todo pronto. Juan Benítez, árbitro principal de este juego. Muy bien, señoras y señores, ya juegan Nacional Guaraní. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno va corriendo, va buscando esa pelota. Caballero sostiene sobre punto zurda. Está dejando cortita, movió esa pelota, no llegó. En esa zona, Vareiro Francisco se la saca de costado para Guaraní. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 72555-333. Cantabria sea. La pelota al fondo sale en esa zona. Va buscando lentamente Mansur. Domina la pelota para el equipo de Guaraní. Pone la pausita Mansur. Está bajando sobre el costado izquierdo. Mueve la pelota para López. López dejó pegadita la raya para Cantero. Cantero otra vez para López. Toca el fondo Guaraní. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota al fondo sale. Mansur juega para el equipo legendario. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero piso probaste y te gusta. En Concasa empezá tu historia con vasoporte y duradera que al ladrillo de caramba cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. El 31, niño, estamos hablando de Francisco Vareiro. Segundo partido nacional. Sí, este era un ex River en su momento, pasado en el fútbol venezolano metropolitano, llegó aquí a Nacional, es su segundo partido en la estructura de Nacional, donde va teniendo minutos. Francisco Vareiro, un delantero de 25 años, sus inicios en el Querito. Correcto, niño, la pelota Montagudo, levanta por arriba, golpe de cabeza, va la marca, tiene Vargas, pelota cortita sobre mitad de terreno, recupera la pelota Nacional, la tiene bien, en esa zona Espínola, pone la pelota para Núñez, movió sobre el costado derecho, avanza Carlos Espínola, la marca en esa zona de Cantero, gana para Guaraní, pone la pelota para Willy Mendieta, dejó de primera, el pase bueno para Cantero, se proyecta, va, la pausa, juega bien para Fernando Fernández, movió punta derecha, ataca bien Guaraní, la tiene Benítez, que bien puso a Fernando, le va a pegar, juega al medio, insiste, pide hermano, ¿qué pasó, Jorge? Creo que es de un rebote, por lo menos, pero igual habrá que ver si se analiza, pero pedía mano allí en ese movimiento con la presencia de Mendieta, de Fernando Fernández, incursión en ofensiva del cuadro legendario en el comienzo, buscando anotar Guaraní. A ver, Fernando levantó, tiró, la pelota le da sobre la izquierda, avanza Barrientos, el pito tiene para Guaraní, está recostado sobre el punto, sobre va a colocar, se mete a Magón, juega por el medio, insiste, mueve la pelota por media cancha para Martínez, movió sobre punta sur para Cantero, Cantero tiene, mandó el centro para Guaraní, la pelota para Benítez, ganó, que centro pone al medio, está, remata el arco, gol, Willy, gol. De Guaraní Willy, el Willy Mendieta dentro del área, puntea esa pelota y fue a parar ese balón al poste izquierdo de Quilis Rojas, pero qué rápido golpea el equipo legendario, el equipo visitante, el gol de Willy Mendieta para Guaraní, sabe cómo está la cosa, Guaraní le gana Nacional por 1-0. Monumental. De partido a favor de Guaraní y que comienzo de partido también en contra a favor del tricolor. Rápido Guaraní va, presiona en esta situación con Fernández anteriormente gestando y ahora con Willy pisando allí el área y la aparición del 10. Últimamente anda fino, se le viene dando los goles. Todo arrancó sobre el perfil izquierdo con un centro Alexis Cantero, devuelven el pase dentro del área
y solito en medio de los centrales. Pasividad de la defensa tricolor. Toque sutil, esquinado al poste izquierdo del arco defendido por el Chili Roja en medio de los centrales. Entre Montagudo, Núñez y el propio Cañete. Allí apareció el 10 aborigen, apareció el Willy para definir muy bien en el comienzo, casi en el amanecer del partido. General Señorico gana la visita. Momento del gol. 3 minutos, primera etapa. Gana Guaraní por 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Saque de costado cerca del banderín. Saque de costado para la academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre punta derecha, saque de costado, pelota entró del área. Golpe de cabeza, pelota al fondo, no pasa nada. Será tiro de portería para Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No rompo por productos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Desglosando, en verdad, ya es el tercer partido de Vareiro en ataque. Tuvo minutos ante Libertad ingresando en el segundo tiempo, los últimos 7 minutos, y ante Cerro lo propio, 8 minutos. La última parte de los partidos ingresó Vareiro. Hoy sí titularidad para él en la estructura de Nacional, el delantero Vareiro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Guaraní le gana Nacional por 1-0. Y su seguro Chaco. La pelota para el fondo, sale Martínez, el arquero uruguayo, Rodríguez, juega esa pelota sobre punta zurda. Le está dejando para López, toca la pelota del fondo Guaraní. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. A las 20:30 van a jugarse los porteños Recoleta. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco, me respaldo total. Con Bristol arma tu combo enamorado y llévate una cuota, regalos, celulares, parlantes, planchitas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota sobre mitad de terreno, juega Mansur, pelota larga, va a la marca, juega suavecita esa pelota para Alfaro. Alfaro domina, juega para Nacional. Está por media cancha, entre la pelota entregando al fondo. La va buscando Núñez. La pelota para Claudio, va el capitán de equipo. Va a levantar la pelota o no. Así lo hace, levantó, tiró pelota para Francisco Vareiro. Viene parando la pelota Vareiro, marca en esa zona López. Pelota al mitad de terreno. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peirega. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Y la pelota al fondo sale en esa zona. Mansur domina para el equipo de Guaraní. Levanta esa pelota por arriba. Está marcado en esa zona. Cañete se va a equivocar. Va para el fondo, tiene López. Bajó sobre la izquierda, pone para Cantero. Cantero domina otra vez para López. Toca Guaraní. Levanta la cabeza, mueve punta derecha para Vargas. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Paró, caballero, soltó, dejó sobre punta zurda, movió para Quintanita, juega al medio. Deposita la pelota para el fondo para Vargas, toca Nacional. La va recibiendo Monteagudo. Monteagudo movió, está dejando para Cañete, Cañete para Monteagudo. Tiene el argentino, domina, va a levantar la pelota. Prefiere el pase corto un poco más arriba. Está dejando para Cañete, tiene Cañete, Cañete domina. Puso dejando para Carlos para Guaraní. Pelota punta derecha, el rebote corto sale. La viene buscando López para Guaraní. Juega pelota larga, media cancha. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No rompa por ti productos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Se encontró definitivamente con un tempranero tanto Guaraní, pero mérito del cuadro legendario, porque desde el inicio del partido fue el que presionó, el que buscó, y en esa buena jugada de Cantero sobre el perfil izquierdo logró devolver muy bien Narciso Benítez y la propia presencia de El Willy en medio de los centrales ante esa situación en el fondo donde estaba desconcentrada la defensa nacional, cuando aquí Juan Gabriel Benítez le está advirtiendo algo a Sarabia. Se viene quejando algo del entrenador y hay una amonestación verbal de parte del árbitro hacia el técnico de Nacional. Pelota al fondo, minuto 8, repito, de esta parte inicial. Guaraní con gol de Willy gana por 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado. En repuestos automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-4600.
29, 78, 78. La pelota media cancha tiene Fernando Fernández, domina, Fernando juega más arriba, está dejando la pelota cortita para Willy Mendieta, la marca de Caballero, jugó para Nacional, deja balón por el medio, va cruzándose en esa zona Fernando Fernández, está dejando para Benítez, tira al Cide, va por el piso, gana otra vez Fernando, pone la pausita, a ver, se equivocó ahora, la va buscando Jara para el tricolor, qué pelota Caballero, está el empate o no, corre Caballero, Caballero tiene, se metió, fondo de cancha, va, jugó al medio, y la pelota del arquero Jorge. Y a lo largo de este semestre, inclusive en el torneo pasado, de lo más peligroso que tiene el medio para arriba, Nacional es Caballero. En esta, ganando con velocidad, una especie entre centro y tiro al arco, fue a las manos del arquero Rodríguez, la primera importante de Nacional. La incursión en ofensiva de Gustavo Caballero. La pelota al medio sale del fondo del equipo legendario. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor ofertas. El ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerquita de los 10. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos del mundo. Línea de alta innovación, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britan S.A. Cerámica y te su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Cerquita de los 10, Guaraní gana por 1-0. Pelota sobre zona derecha, la tiene Benítez, va a perder la pelota, marca en esa zona. Levantó, tiró Vargas. La pelota, el otro arquero, sale Rodríguez, pelota al fondo. El arquero uruguayo de Guaraní, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa, Diego Iván. Guaraní gana 1-0. Eso seguro, Chaco. Y la pelota para Jara, movió, dejó para Núñez, pelota zona derecha, avanza la academia, juega al medio para Alfaro. Alfaro soltó otra vez, pelota suavecita al fondo para Cañete, la domina Cañete. Cañete jugó para Montagudo, tiene, levanta la cabeza Montagudo, pone la pelota para Cañete, tira el balón, ya está en territorio legendario, movió para Alfaro, Alfaro juega bien, está dejando para Carlos, para Guarí Espínola, otra vez para Alfaro, tira Alfaro, Alfaro para Carlos Espínola, juega al medio, avanza el tricolor, a ver, la tiene Quintanita, mueve para Núñez. Con la Nasta Grip de Petrobras cargas más rendimiento y más potencia para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga Grip. Llegó la promo Cumotar. Comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Saque de costado, punto derecha para Nacional. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 25 de la Premier League. Empate 1-1 entre Aston Villa y Ipswich Town. A los 17 por una molestia en la rodilla izquierda. Salió entre lágrimas Julio Enciso. ¡Remata al arco! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Nacional, Gustavo Caballero, de volea, dentro del área se mete Gustavo, la pelota en zona derecha, el centro largo, recibe Gustavo, paró la pelota, levantó la cabeza de volea, tremendo disparo colocado, inatajable para el portero legendario y pone el empate para el tricolor. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 1, Guaraní 1. Monumental. Y los 2 goles hasta aquí en el partido de buena factura, porque el de Mendieta no se queda atrás y ahora este tiro allí de Caballero. Vamos a estar atentos, dice allí Sarabia. Misma situación de Francisco Arce en esta jugada. Todo se origina desde el lateral a favor del equipo de Nacional. ¿Qué pasó con los centrales de Guaraní? No estaban atentos allí. Sí logran peinar antes esa pelota y fue Vareiro, el delantero de Nacional, el que termina peinando, descoloca a los centrales del conjunto tricolor y lanzándose una especie de volea por abajo allí. Termina definiendo muy bien Caballero, esquinado, donde siempre duele a los arqueros, bien abajo al poste izquierdo, pegadito a ese poste fue, se lanzó Rodríguez, no llegó en la primera importante, igual a Nacional. Lindo comienzo de partido aquí en la visera, esto está 1-1. Momento del gol. 11 minutos, primera etapa. Qué lindo partido estamos viendo por ahora, el partido está 1-1. En Mileta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes, no está el acceso sur, contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. El partido que en la visera está 1-1. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestra asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% taqueña, nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. A las 20:30 van a jugar Cerro Porteño Recoleta. En el Sol Seguro solicita tu
tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1640. Teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. La pelota para López, juega bien, está dejando esa pelota para Barrientos, pasó la frontera, campo rival, tiene Barrientos. Barrientos con esa pelota jugando para Mansur. Mansur pone pelotazo largo muy fuerte. La pelota cae para Kili Rojas. Atento el portero tricolor. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sandion pasó a llamarse KGM. Sigue @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevo. Impermeabilizar, reparar y proteger. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Y la pelota de Cañete. Cañete juega. Está dejando para Jara. Levanta la cabeza, movió pegadita la raya. Pone la pelota para Núñez. Levantó para Espínola. Corre. Se manda arriba Carlos. Pone el cuerpo. Dejó correr. Vuelve a ganar. Está, colocó, tiró, levantó el centro. Paró. Francisco Vareiro tiene, juega. Movió para Núñez. Está el segundo. No, Caballero. Cabezazo al medio. ¿Qué pasó, Jorge? Llegó Nacional. Sí, bien Nacional. Así como estaba algo dormidito en el comienzo, ahora está repuntando el cuadro tricolor. El que se frenó fue Guaraní, pero me gusta el partido así, con goles, con emociones ya de forma tempranera. Aquí esta vez el carril utilizado fue el sector derecho, con la presencia del capitán Núñez llegando por allí, el propio Espínola y bien Vareiro también, que está pivoteando allí, buscando el juego aéreo. Tiene muy buen físico, 1.89, casi 1.90 allí, es bastante alto Vareiro. Y él termina siendo importante en el juego aéreo. Hasta aquí no lo pueden controlar en la zona defensiva de Guaraní, principalmente en ese juego aéreo, teniendo en cuenta la alta temperatura. Dijo Juan Gabriel, descansemos, vamos a tomar agua. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto. Indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Repito, después estamos con Arturo, con Ricardo, con los compañeros, con Víctor para Cerro Porteño Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Caso Julio Enciso, Diego, compañeros, reposo por 2 días. Informa Arturo Máximo Rubín. Próxima revisión médica el martes 18, ahí se sabrá con exactitud la lesión del paraguayo. Recordar que Paraguay tiene su compromiso ante Chile el jueves 20 de marzo de local. El árbitro será el brasileño Rafael Claus. Muy bien, mañana prosigue la fecha con Olimpia Trinidense 18-15, Defensores del Chaco. En Josep Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Josep Barber oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Muy bien, correcto. Olimpia Trinidense, deseamos mañana. Y partido de fondo para Libertad Ameliano, 20-30 en la Huerta. Lunes a sábados de 5-20 horas y domingos de 5-13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco, Gila Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. El partido aquí en Barrio Obrero, en La Visera, está 1-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. para que dolor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apetito. Fleming, sistema prepago unido, se veía la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Como dijo Jorge, después de esa pausita de refresco, de hidratación, los muchachos vuelven al campo de juego y repone y va por el fondo Rodríguez y va a salir el portero legendario. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No romportín productos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Le va a pegar Rodríguez, sale del fondo el portero legendario. Hace 25 años juntos la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Y la pelota para el fondo, sale en esa zona. Va jugando lentamente el equipo legendario. Pone la pelota Vargas, dejando para Rodríguez. Le va a pegar el portero uruguayo. Movió sobre el costado izquierdo, pone la pelota. Otra vez al fondo para el portero legendario. Sale, la va buscando lentamente ese balón. Jugó sobre punta derecha para Benítez. Este pone para Mansur. Mansur levanta la pelota, juega para Guaraní, pero se va a equivocar. Recupera Vareiro. Tiene Vareiro para el tricolor. Francisco cayó, falta. Pita Juan Gabriel, tiro libre para el tricolor, Jorge. Se terminan enredando los dos, pero producto de la falta de Vargas, que es de esos futbolistas casi de formato de antaño, uno de los poquitos que usan todavía el tema de la remera dentro del short. Después la mayoría, creo que ninguno, me va a decir que el Martín, le vamos a mirar, me parece que es el único que permanece así, ¿verdad? Después todos se sacan la remera afuera, pero yo me percaté un par de partidos atrás. Vargas siempre con la remera abajo, el pantaloncito del shortcito allí, son los pocos que dejan ese formato. Es así, ¿verdad, Germán? No hay otro que tengan bien formato.
cancha, acá en esta cancha es ninguno. Todos usan la camiseta afuera y en general se diría que es así. Esa es la tendencia de los últimos años, de las últimas décadas, se diría. Niños usan la camiseta afuera. Le va a pegar Quintanita, tiro libre para Nacional. A ver, Quintanita le pegó. Largo, mal remate, tiro de portería para Guaraní. En el mes de los enamorados vas a encontrar ofertas increíbles en celulares, aires, planchitas y mucho más. Escribinos al 021-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barraletas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y la pelota al fondo, Rodríguez juega, está dejando cortita para Mansur. Fácil, la marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. La pelota, la marca de Monteagudo, juega esa pelota para Vargas, para el tricolor, puso más arriba. La marca en zona derecha, tiene otra vez el equipo legendario con Fernando Valpiso, fuera el Willy, finalmente no pasa nada. Pelota al medio, tiene Jana. Jana movió, está dejando punta derecha para Núñez. Va a levantar la pelota Núñez para el tricolor, jugó más arriba. Está dejando para Espínola. La marca del jugador cantero. A ver qué indica el árbitro. Será saque de costado para la visita, cerca Pedrito Sarabia. Cerca sector preferencial y marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litros alto en Villa, Diego y Bam. El partido aquí, Arseñorico 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. A ver, tiene Jana, puso bien, no pudo. Espínola, pelota, la marca, juega Mansur, sale para Guaraní. La pelota al medio, el rebote para Jana, qué buena acción, levantó, puso larga el compañero Vargas. Primero el portero, Jorge. Sí, de los dos el que sigue mejor en esta parte, desde la paridad, desde el empate es Nacional. El que tiene la pelota, el que presiona, le está costando la salida al cuadro legendario. Después de un buen comienzo, está complicado. Y hablando de estar complicado, ¿qué pasó aquí con el arquero Martín Rodríguez? Muy fuerte el pase buscando a Cantero, se equivoca el uruguayo. La pelota a un costado, será lateral, en ataque pertenece al tricolor. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y la pelota para Alfaro, Alfaro tiene, pone la pausita Alfaro. Alfaro movió para Núñez, otra vez para Alfaro, tiene Alfaro, levanta la cabeza, la marca de Willy Mendieta. Viene pegándose al Willy, jugando más arriba, está dejando bien para Guarí, movió, levantó el centro, Quintanita, la pelota para el arquero legendario. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 01844444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. A ver, Caballero tiene pegada al tiro de esquina y a propósito será tiro de esquina para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el tricolor. Imbatibles de stock, prepiso de la unidad 2450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá 140 gramos 1300 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compraste de 50.000 guaraníes y participaste de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Sebastián Quintana, el 18. Muy bien, le va a pegar Sebastián Quintanita, Quintanita, el hijo del animal. El hijo del animal Quintana le va a pegar. Levanta los brazos, llegará el segundo Nacional. Vamos a ver, se defiende, está la barrera. Están los hombres de Guaraní dentro del área grande. Es un tiro libre de esquina. A ver cómo resuelve Nacional. Pelota en el aire, el cabezazo, el rebote de Jana. Remató, se desvió otra vez Jorge. Sí, no era bueno el tiro, algo mordido de Jara, pero igual estaba de por medio también el roce de la cabecería del central del cuadro legendario. Desde la paridad y un poquito antes comenzó a apurar Nacional y está mejorando el partido. Ahora quiere el segundo el equipo de Sarabia. Y le va a pegar Quintanita el tiro de esquina. A ver, Nacional se defiende Guaraní. ¿Cómo resuelve el partido por ahora? Repito, está 1-1. Le pegó Quintanita el cabezazo de Fernando Fernández y la pelota va por el medio. Rosada habla, no atiendo la de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. Arranca todo tu nuevo con Banco. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco crece desde la raíz. Le pegó Cañete. Hay un rebote. ¿Qué pasó en esa acción, Jorge? A veces es inexplicable este tipo de situaciones porque el campo es bueno y termina pifiando la pelota. Hace rato no veo así una pifia tan grande y más en zona defensiva. El que pifió grande fue Luis Martínez. Allí el volante del cuadro de Guaraní está muy retrasado en cuanto a las líneas. Guaraní, aquí falta de Mansur. Es un muy buen momento el tricolor que quiere el segundo. Señoras y señores, tiro libre.
libre para Nacional. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Va con la tecnología de congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. Tiro libre para el tricolor. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponible solo en Shell. En Pluscar los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 827-55-250 pluscar.com.py. Minuto 24 de izquierda, le va a pegar Quintanita, de derecha está Espínola, tiro libre para la academia. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El de sábado en la Asamblea Ordinaria, Emilio Dar fue reelecto como presidente de Guaraní, periodo 2025-2028. El vicepresidente primero es Santiago Sosa, el vicepresidente segundo Gerardo García. Le va a pegar Quintanita, vamos a ver, creo que le pega Quintanita la pelota, va a probar de zurda. Tres otros hombres en la barrera de Guaraní, atento Rodríguez, el arquero uruguayo. A ver, es Espínola, la pelota a la barrera, el rebote de Jara movió, le viene buscando Seo a Quintana. A ver, la tiene Quintanita, otro amague, juega al medio, pelota para el fondo para Monteagudo. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Infoserrana.tu.py. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Nacional 1, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Monumental. 20-30 para Cerro Porteño, Recoleta. Alpecin C se convirtió en tu defensa imbatible en la tableta del día. Es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad pasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Aquí le complicaron a Vargas tirándole una pelota para atrás y en el intento de despeje se termina adelantando el hombre de Nacional. Está un punto acelerado en cuanto a lo que tiene que ver con el juego el equipo de Nacional y sí, algo más lento la gente de Guaraní. Es el primer amonestado del partido, Germán. Gustavo Vargas por la fuerte entrada sobre Juan Fernando Alfaro y justamente apenas cometió la falta Vargas, ya lo miró a su compañero a Mansur. ¿Qué me hiciste? ¿Qué pelota débil me tiraste? Le quedó reclamando allí Vargas a Mansur cuando justo le mostró la tarjeta amarilla a Juan Gabriel Benítez. Sí, que terminó complicando en esta y hasta pudo haber sido tarjeta de otro color, por lo menos eso reclaman los hinchas de Nacional. Esa llegada tardía de Vargas en un término de la calle, le tiró una pelota, hasta un balón caliente allí, definitivamente al compañero, le comprometió y este cometió la falta. Señoras y señores, será tiro libre para Nacional, punta derecha. Con tus tarjetas de la Caja Mutual hasta el 16 de febrero, 15% de descuento en tiendas, hoteles y alojamientos, joyerías y mucho más. Solicita tu tarjeta de la Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Ahora se repone lentamente Alfaro, se repone Alfaro, el 6 de Nacional, tiro libre, punta derecha para el tricolor. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Estamos llegando al minuto 27 de esta parte inicial del compromiso acá en la Vicena. Repito, el partido está 1-1. Le va a pegar a Comoda Quintanita, tiro libre. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Sevillala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar Quintanita. Vamos a ver si coloca un centro o va directamente al arco. Se prepara Quintanita, tiro libre. Está conformada la barrera legendaria. A ver, le pegó. Vino el cabezazo, tiro de esquina, Jorge. Otra pelota complicada aquí, Vargas, que en la anterior fue el que cometió la falta. Pelota con mucha rosca, iba directamente al arco. Sacó ir el central de Guaraní, igual. Persiste el peligro, pero que tiene un tiro de esquina a su favor, Nacional. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, pelota en el aire. Cabezazo, ¿qué pasó, Jorge, acá? ¿Qué pasó, Jorge? Un par de agarrones, me queda duda qué exactamente pasó allí en el área, pero hay algunos reclamos. Creo que termina siendo nuevamente tiro de esquina a favor del cuadro tricolor. Muy bien, a ver, ¿quién le pega esa pelota, Germán? ¿Es Quintana? Quintana otra vez, cruza toda la línea de fondo para ir de esquina a esquina y pegarle esta vez desde la izquierda el volante de Nacional.
Muy bien, tiro de esquina, Quintanita le va a pegar a esa pelota, está mejor Nacional, que busca el segundo, pelota en el aire, el cabezazo de López y otro tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota Quintanita, el 18 tricolor. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No rompo por ti, productos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. ¿Qué pasa con el árbitro Germán? ¿A quién se le aproxima? ¿A Espínola o a Monteagudo? A Monteagudo y a Vargas. Se estaban tomando recién, se estaban diciendo un par de cosas. Benítez va a advertirlos a los dos. Bueno, muy bien, ahora sí, el árbitro mira, observa que venga el tiro de esquina. Si vino nomás, la pelota en el aire, el cabezazo, va al rechazo y va a la marca. ¿Qué pasó dentro del área, Jorge? Se termina salvando nuevamente Guaraní. Persiste el peligro, insiste, busca Nacional. En esta sección terminó bien el cabezazo final de Alfaro, pero va ganando metros. Hace rato que Guaraní no genera una situación de gol en el partido. La pelota al fondo, sale del fondo el equipo legendario. Energy Gas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021 728 92 28 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cerquita de los 30. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César en cada hogar, en cada mesa. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido aquí en la visera está 1-1. Eso seguro Chaco. Monumental. La pelota al medio, Berratini, juega Cantero, domina Cantero para el equipo legendario, está girando, le van a cometer falta o no, gana Cantero, Cantero movió, está dejando para Vargas, le pegó de zurda, la pelota para el fondo, sale Cañete, juega del fondo, el zaguero de Nacional, le tiene Cañete, pone la pauchita, levanta la cabeza, pide Monteagudo, está dejando más atrás, movió, la pelota al fondo para Kili Roja. En San Justo de Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso surcas y perpetuo socorro, y ventas al 0983-300-813, buscanos en redes como San Justo y Arroz. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. A las 20:30 con Arturo, con los compañeros para Cerro Porteño, Recoleta. Encantaré sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charlas de Gol 2034, Asunción, Cantable S.A. Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Y la pelota, Mansur juega, está dejando para Martínez, levanta la pelota, juega suavecita, movió de primera para Willy Mendieta, otra vez para Mansur, movió, falta, acá lo tocan Alcides Benítez, Jorge. Una entrada dura allí en contra de Benítez y sí, va a salir la amarilla. Volvió a salir Guaraní de 3/4 de cancha, superar el medio campo después de algunas complicaciones defensivas. Por eso el propio Francisco Arce le llama allí a Vargas a darle nuevas indicaciones. En esta aproximó cierto peligro, tiene un tiro libre importante si hace bien Guaraní. ¿Para quién fue la tarjeta, Germán? Para Juan Cruz Monteagudo, le entró duro abajo a Alcide Benítez, que sigue dolorido ahí tendido en el suelo. Muy bien, correcto, tiro libre. Unicel 6 Central España 330 San Lorenzo Pilares en Ambareca Petecta Huacorón de los Víos Villarca Caguasucio del Este Carapeo y Pilar Unicel. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero pizza o pizza probaste, ¿te gusta? Tiro libre para Guaraní. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Ya la biblioteca Aroma Cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Le va a pegar Mansur de derecha. ¿Quién está para pegarle de izquierda? ¿Barrientos, Germán? Barrientos, y para pegarle de derecha, el que colocó la pelota también es Mendieta. Él toma de nuevo la pelota y la está acomodando a su gusto, el 10 legendario. Bueno, creo que le va a pegar el Willy, creo que le va a pegar Mendieta. Atento el portero Kili Rojas, atento el portero tricolor conformando esa barrera. Es un tiro libre de mucho peligro en el arco de Nacional. Es el Willy Mendieta, le pegó la pelota del portero Jorge. Sí, fue allí astuto Vivo Rojas.
Rojas sabía dónde iba esa pelota. Sobrepasa la barrera del tiro libre de Mendieta, pero sin la fuerza necesaria. Entonces llegó fácil a la pelota el arquero de Nacional, Kiri Rojas. La pelota al fondo sale tricolor, la pelota del Alfaro. Alfaro movió para Núñez. Está sobre punta derecha. Núñez, el jugador de Nacional. Jugó para el fondo para Cañete. Levanta la cabeza. Cañete jugó sobre mitad de terreno. Pone para Quintanita. Y este pone para el fondo para Santiago Rojas. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Quinton Chaco. Me respaldo total. El minuto 33 de la parte inicial. Por ahora el partido está 1-1. Pelota sobre Vargas. Tiene Vargas para el tricolor. Amaga. Se mete bien. Está dejando para Quintanita. Le puede pegar. Se acomodó y se equivocó. El rebote de Martínez. Martínez juega para Guaraní. Martínez movió para Willy Mendieta. Corrió. Se manda arriba. Marca Cañete. Sale Cañete. Marca bien. Saliendo punta derecha para la academia. Movió para Espínola. Con Bristol arma tu combo enamorado y llévate una cuota de regalos, celulares, parlantes, planchitas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los videos te hablamos en Mendoza. Cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Se pone lindo el partido. Y de vuelta Jorge. Sí, de vuelta, pelean bastante el balón, tempranamente llegaron los goles, me gusta el desarrollo del partido. Muchas veces vemos la temperatura y compañero, pero aquí no, corren y corren los protagonistas, tanto de Nacional como también de Guaraní. A ver, se equivocó Caballero acá Jorge. Era buena la intención, se fue de uno, pero después cuando buscó el pase a Vareiro, su compañero allí en ataque, se terminó equivocando Caballero. El que pide tranquilidad desde el fondo ahora López. Es otro momento para hidratarse. Y me parece que el árbitro, no, pensé que era Benítez, pero entre ellos, pensé que le decía algo el jugador Benítez al árbitro por la pausa, teniendo en cuenta la temperatura, segundo momento de pausa a la hora de llegar a la hidratación. Muy bien, a propósito, sí señores, así estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Vamos a repasar los suplentes que tiene Nacional, Germán. Nacional, en su banca de suplentes tiene a Gerardo Ortiz, el arquero de emergencia, Juan Luis Alfaro, Gastón Benítez, Diego Duarte, Carlos Arrúa, Cristian Colmán, Leandro Mesa, Lucas Rodríguez, Celso Ortiz, Alan Gómez, Fabián Franco y también a Orlando Gaona Lugo. Por su lado, Guaraní tiene a Marcos Jiménez, esta vez el arquero auxiliar, Wilson Ibarrola, Aldo Maíz, Thiago Servín, Víctor Céspedes, Richard Torales, Alan Romero, Alexandro Maidana, Bruno Piñatares, Juan Patiño, Leonardo Rolón y Alan Pereira. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Diego Iván. El partido aquí en la visera se mantiene 1-1. Y su seguro Chaco. A las 20:30 con Arturo, Ricardo, los compañeros para el juego Cerro Porteño Recoleta. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. A uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A.D. Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Sí, señor, sí, señor. Mañana prosigue la fecha con Olimpia Trinidense 18-15. Llevar tus repuestos con descuentos es ahora exclusivo para Hyundai o Isuzu en repuestos automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Comprar mayor y hacer que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Después de esta segunda pausa, de a poquito vuelven los muchachos para que vuelva a reanudarse el partido que por ahora se mantiene 1-1, Jorge Sosa. Sí, después de hidratación veremos a quién le viene bien esta última parte de la etapa. Si Guaraní o el Deporte Nacional, los dos le metieron allí velocidad, ganas, mucho ímpetu. Es cierto, por momentos con algunas equivocaciones en cuanto a los pases, a las situaciones, pero hasta esta parte del partido por lo menos me está agradando bastante el juego. Aquí está haciendo Carlos Paraguarí, Espínola de fotógrafo. Jordan Santa Cruz allí se está sacando una foto con unos niños. ¿Y quién está haciendo el fotógrafo? Carlos Paraguarí Espínola, que viene a ver a su hijo, a Paragua, que está jugando de volante nuevamente en la estructura del conjunto tricolor. Es así como dice Jorge Sosa, muy bien, acá justamente le saluda al niño. Te saludó Carlos Paraguay. Sí, los mini clásicos normalmente nos cruzamos, dicho sea de paso, el siguiente domingo. Vamos a estar allí también con el mini clásico con Telefuturo. Será en el R3 Corrales en Ciudad del Este. Saludo a la gente del Alto Paraná que nuevamente va a presenciar la fiesta del mini clásico el siguiente fin de semana. Muy bien, minuto 37, la parte inicial del partido está 1-1, saque de costado. Finalmente es tiro libre, será tiro libre para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadol Estelaje, a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Lido Cebellala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming.
Rubín, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre punta derecha, mueve la pelota, tiene en esa zona López, está dejando para Mansur, movió para Vargas, la pelota de Vargas, Vargas tiene, pone la pelota para Cantero, recibe Cantero, Cantero bajó para Vargas, puso bien suavecita, el balón sobre el costado izquierdo, va moviendo la pelota, tiene Barrientos, el Pitu Barrientos, le robaron esa pelota, vuelve a ganar Barrientos, insiste para Guaraní, movió, jugó la pelota dentro del área, la marca de Cañete, juega, marca para el tricolor. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience. No rompa por ti un producto de bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavirá Caricia. A ver, Alcide Báez tiene, va la chilena de Ferfer, la chilena de Ferfer, el arquero del Vía, el tiro de esquina, Jorge. Sí, le quedaba atrás esa pelota a Fernando Fernández, pero bien a la hora rápido mentalmente de pensar y hacer allí la pirueta. Cuando Alcides Benítez había ganado sobre el sector derecho del centro y allí apareció Fernando Fernández, pero muy buena respuesta igualmente de Santiago Rojas, pelota esquinada en esa media vuelta allí, que es una especie de casi media chilena de parte de Fernando Fernández. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es el Willy que le va a pegar, Germán. Para darle de la esquina derecha el 10. Muy bien, le va a pegar el Willy Mendieta. Llegará el segundo ahora, Guaraní o no. Vamos a ver. Es una pelota parada, Willy. Está dejando para Barrientos. Barrientos movió. Dejó para Benítez. Alcides Benítez tiene, levanta el centro, tiró, golpe de cabeza. La marca de Jari va a la contra. Esta solo corre Caballero. Caballero sigue. A ver qué hace con la pelota. Pone la pausita, Caballero. Retrocede. Jugó más atrás. Entregó para Núñez. Levanta la pelota, Claudio. Levantó, pelota al fondo. Está ganando bien. Se manda arriba Vargas. Paró. Se mete, ganó para Nacional. Vargas tiene, le pegó, va al poste, el rebote, marca Vargas, el otro de Guaraní, Jorge. Al poste el tiro de Vargas, fue buena la contra con Caballero, que en un momento no encontró compañeros, se dio nuevamente para atrás para Núñez, el capitán que lanzó el balón largo, no pudo detenerlo, llega hacia esa zona el defensor de Guaraní, ganó bien allí el tricolor Vargas, sacó el zurdazo, termina pegando en el poste. Qué chance tuvo aquí Nacional. A ver, el Willy Mendieta, el Willy tiene para Barrientos, le va a pegar a punta, juega, está dejando para Cantero sobre punta zurda, levanta el centro, tiró la pelota a la otra zona, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Le pegó mal Mansur, tiro de portería para Nacional. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Incomparable sentir un aire acondicionado Carrier. Alto nivel de confort, eficiencia energética, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britan S.A. Y la pelota al fondo, le va a pegar a esa pelota, ubica área chica, Monteagudo, cerca lo tira el Kili, pelota para el fondo, Monteagudo le pega a esa pelota. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Con la nafta Grid de Petrobras cargas más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga Grid. Y la pelota para Martínez, juega sobre zona derecha, está dejando cortita, pelota al fondo. Otra vez la recibe López. La pelota para el 5, tiene López, juega. Está dejando sobre punta derecha, movió para Aquino. Aquino tiene, juega bien esa pelota para Benítez, corrió, se manda arriba, falta, pita Juan Gabriel. Y será tiro libre, punta derecha para Legendario. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Vileta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Para ampliar la lesión de Enciso que comentaba recién allí Fernando Honorio, igualmente en el tweet del comandante Arturo Máximo Rubín, sintió una puntada en la rodilla izquierda. En 2 días una nueva revisión médica. Lo de Julio Enciso, que despertó cierta alerta para lo que se viene. Ojalá no sea grave. En 2 días más otra revisión después de esta molestia en la rodilla izquierda. Hoy tempranamente dejó el campo allí en la previa a los 17 minutos. Ya salió Julio Enciso. Saque de costado, sector preferencial sobre la izquierda en ataque, pertenece al equipo Legendario. Diseña tu éxito con la UTIC, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mil Empeños, venta de reloj, cuello de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. La pelota dentro del área, la marca de Cañete, marca para el tricolor, pelotazo largo a la otra zona. La va buscando esa pelota, tiene López. López jugó, entregó cortita para Vargas, tiene Vargas, sostiene, levanta la vista. La tiene Vargas, juega mal, Totecito.
Está dejando cortita para Cantero, movió, marca Espínola, el rebote, pero antes pita falta el árbitro, será tiro libre para Nacional. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Gilberto Flores, él ya llegó a los Estados Unidos, ya posó con la camiseta del Cincinnati, firmó con el cuadro de la MLS hasta el 2027, lo acompañaron en su viaje su representante Renato Vitar y el directivo del Gumarelo, Jorge de los Ríos. La pelota al fondo tiene Kili Rojas, movió, soltó pelota, mitad de terreno. Cuando nuestras aves albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Sortibija no es 100% chaqueña. Nuestras aves de selección. Sortibija, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saque de costado ahora, punta derecha, lentamente busca esa pelota Núñez, el capitán, zona derecha. Saque de costado para el tricolor. De May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como de May Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanjion pasó a llamarse KGM. Sigue @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. A ver, pelota al medio. Traemos aquí la pelota, dijo el árbitro. ¿Qué pasó? ¿Es mano, Germano? Es una falta. Sí, finalmente es mano. ¿Es mano? Sí, no, ahora se aclara bien el gesto de parte de Juan Gabriel Benítez. Suelta preferencial, en este caso para Nacional. Bueno, muy bien, correcto. Sale la pelota para Nacional, punta derecha, mueve Cañete. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Cerquita del minuto 45. En un nivel más de 20 carreras presenciales a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Y de a poquito termina la primera parte aquí en la visera. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Le pegó Vargas a esa pelota, no pasó nada. Cerca, un poco más alejado el poste derecho de Guaraní. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 1-1 el compromiso. Y su seguro Chaco. Nacional 1, Guaraní 1. Tiro de portería para el equipo de Guaraní. Electroban te acompaña en la vuelta a clases. Vení a Electroban y arma el combo que más te guste. Escribinos al 021-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. ¿Cuánto más a este primer tiempo, Germán? 4 minutos más, hasta el minuto 49 va esta etapa inicial, Diego. Correcto, muy bien, señor. Pelota, punta derecha, a ver, la tiene, juega Aquino, está marcando bien ahora Nacional con Quintana. El árbitro para el juego. ¿Qué pasó, Jorge? Sí, termina cometiendo la falta Caballero. Sí, por el momento se prestan un poco la pelota. El amigo Clear reporta sintonía. Clear Schmuller, saludo para él, todos los que están reportando sintonía. Este compromiso comenzó bien, con ganas, con emociones, pero al comienzo después se fue enredando un poco, se están prestando ya un poco la pelota Nacional y Guaraní, aunque de poquito esto se va acabando en su primera parte. Es correcto, saque de costado, pelota al medio. A ver, la tiene Fernando Fernández, pero va a marcar. El rebote pertenece a Espínola de Nacional. Levantó, no pudo Francisco. Vareiro sí pudo el arquero. Sale Rodríguez. Del fondo el portero legendario. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras, LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Estamos llegando al minuto 47. El partido está 1-1. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. A ver, cuidado. El árbitro... cuidado, ¿qué pasó acá, Jorge? Cayó Francisco Vareiro, ¿eh? Sí, me quedan dudas en el choque de cabeza o qué pasó, pero la peor parte se termina llevando el hombre tricolor. A ver, Germán. Sí, se quedó golpeado en la zona de atrás, la parte posterior de la cabeza. El delantero Francisco Vareiro rápidamente ya ingresa en la salida de Nacional para atenderlo. Fue un doble choque de cabeza y hubo 3 jugadores participantes en esa acción, Diego. Carlos Espínola, Francisco Vareiro y también era Luis Martínez de Guaraní, quedó más golpeado en ese choque de cabezas el delantero de Nacional, que ya da buenas señales, por lo menos ahora ya está sentado, de a poco va recuperándose.
Muy bien, minuto 48, ya termina la primera parte. Ferro parece a sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-3708. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Imbatibles stock, video unido, espagueti monarca, 40 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular, concesión La Unidad, 9.950 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. 20-30 con los compañeros, con Arturo, Ricardo, Víctor y los compañeros para Cerro Porteño, Recoleta. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral la amamos cuidarte. Rosada habla en la tienda online de Casa Rosada. Tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. En un minuto termina el primer tiempo. Con Bancopp y tarjetas de crédito 100% reintegro en peajes Luques, Amber e Itá. Viernes, sábados y domingos. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. A ver, movió el CIDES, el piso al piso. El volante de Guaraní, no pasó nada en esa acción. Jorge, llegó Guaraní. Sí, pero ya se va acabando esto. No pasó nada en la última acción. Me parece que es otro momento para que se refresquen un poco los protagonistas de cara al segundo tiempo. Ya están imprecisos ambos con el balón, tanto Guaraní como el propio Nacional. Si bien en cuanto a compensación, con esos minutos de refrigeración allí para descansar un poquito también, vamos a estar esperando todavía un poquito para que esto acabe de 49, ya sí, 49. Esto ya va a ir acabando a poco en su primer tiempo. Igual comenzó bien el inicio del partido. A ver, Jara ganó lo último de Nacional. Jara, punta derecha, Mal Bocapié, pelota al medio. Otra equivocación. Comienzan ahora a equivocarse. Llevan un momento partidos 30 para arriba. Muchas imprecisiones de uno y otro. Arrancó bien el partido, pero imprecisiones, pero igual así hace emocionante el desarrollo del partido. Ahora, a propósito, hasta aquí, dijo el árbitro, termina primer tiempo en la visera. Al señorico Nacional 1, Guaraní 1. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Jorge, los compañeros, en una presentación de... Quitador para acá, olor hay un quitador de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellaname 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Gracias, compañeros. Vamos a escucharlos a Carlos Paraguarí Espínola, padre de Carlos Espínola, jugador de Nacional. Más clara, creo que pegó en el palo y salió. Creo que sí, le falta más tranquilidad a Nacional y creo que va a tener mucho más que hacer. La consigna parece ser una presión alta y forzar el error del adversario. Esto pasó prácticamente en varios avances de Nacional. Sí, varios pasajes del partido creo que mandó a presionar arriba para el error del adversario. Creo que esa es la orden. Y bueno, por ese lado creo que le complicó un poco a Guaraní y bueno, estamos viendo un lindo partido. De Carlitos, su primera aparición de titular, ¿cómo lo viste? Y hoy le toca por primera vez estar y aparte de volante, imagínate, creo que bueno, para agarrar y sumar minutos creo que le va a servir muchísimo y creo que hasta este momento no está haciendo mal la cosa. Tampoco es la primera vez que juega como volante, Carlos. Tampoco es desconocido para él jugar en esa posición. Y sí, como uno, yo creo que no hay mucha dificultad para jugar de volante por afuera. Creo que un poco de inteligencia nomás, creo que te acomodan en la cancha y por ese lado creo que está entendiendo el chico y está haciendo bien la cosa. Para Nacional fue importante también reaccionar rápido, Carlos, porque recibió el gol temprano, pero también rápidamente lo empató como para no alejarse, no despedirse tan temprano del partido. Así mismo, creo que reaccionar temprano siempre es importante porque después ya te cae la desesperación y se puede convertir uno más, pero Nacional salió rápido a buscar el empate y la encontró y fue un lindo gol, ¿no? Gracias. Las palabras de Carlos Paraguarí Espínola, padre de Carlos Espínola, homónimo suyo, jugador de Nacional, Jorge. Muy bien, gracias. Se siente la temperatura, ¿verdad? Nosotros una cosa aquí en cabina con lo que es el aire, todo tranqui. O me va a decir, no sé si Norio, Darío, alguien. ¿Y cuánto marca la temperatura? Hoy que mañana la máxima 40 grados. 37 grados. 37, pero la máxima, por lo menos tenemos que sumarle 4 o 5 graditos más. Porque recién habría que aparte una cosa es la tranquilidad, la comodidad de la gente nacional, lo que tiene que ver con la cabina, pero ahí es otra cosa. Sí, señor. Y la sensación térmica que llega a 39 grados, la humedad del 37% y el viento a estas horas en la ciudad capital soplando a 10 kilómetros por hora.
Sí. Por aquí muchas señoras están con el abanico. Creo que abanico el nombre. Sí. Muchas señoras hacen las referencias. Veo La pantalla triángulo. Sí, ahí está. Sí. 1, 2, 3, 4, 5 señores ya con el abanico que observo aquí en la zona de la preferencia. Porque la verdad se siente la temperatura. Así todo el partido más que atractivo. Ahí está. Sí, porque en un momento se escucha el agua, por eso bajamos un poco el ambiente, esperando lo que va a ser el segundo tiempo y momento de hidratación nuevamente para los protagonistas, descansar un poquito. Comenzó de forma interesante con goles, con emociones, el desarrollo del partido. Eso sí, después de los 30 minutos de partido se fueron prestando mucho la pelota, prestando yo en el sentido ya las imprecisiones. Se fueron equivocando en verdad. No hilaban mucho, 2-3 pases, pero igual dentro de esas situaciones hasta por momentos generaba alguna situación de riesgo hacia uno u otro arco y generaba una peligrosidad. Esos malos pases, algunos enredos que se fueron presentando en la última parte allí entre los protagonistas. Si bien de los dos, el que dejó la imagen de que podía un poquito más, ese fue Nacional, que no arrancó bien el partido, mucho más enchufado, mucho más metido Guaraní en los primeros minutos. Así termina aprovechando de forma tempranera esa jugada de Alexis Cantero ganando sobre el sector izquierdo. Terminó bajando muy bien allí el Alcides Benítez. Y a los 3 de partido, los 3 del primer tiempo, una de las primeras aproximaciones ya de Guaraní, la segunda, ¿verdad? Porque antes tuvo una aproximación. Willy Mendieta de aire allí. El toquecito por abajo al poste izquierdo, el arco defendido por Santiago Rojas. En el relato de Diego Iván vamos a rememorar y recordar el comienzo del partido. La primera importante a favor de Guaraní. La mandó a guardar Mendieta. 3 del primer tiempo, el gol legendario. Fernando levantó, tiró, la pelota le da sobre la izquierda, avanza Barrientos, el pito tiene para Guaraní, está recostado sobre el punto sur, va a colocar, se mete, amagó, juega por el medio, insiste, mueve la pelota por media cancha para Martínez, movió sobre punta sur para Cantero tiene, mandó el centro para Guaraní, la pelota para Benítez, ganó, que centro por el medio, está, remata el arco, gol, Willy, gol. De Guaraní Willy, el Willy Mendieta dentro del área, puntea esa pelota y fue a parar ese balón al poste izquierdo de Kili Rojas, pero qué rápido golpea el equipo legendario, el equipo visitante, el gol de Willy Mendieta para Guaraní. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le gana Nacional por 1-0. Y eso pasaba a los 3 de partida, los 3 minutos de juego allí de forma tempranera. Anotaba en el partido Guaraní en ese comienzo con algunas dudas en la zona defensiva del cuadro tricolor. Después inclusive alguna aproximación más de Guaraní, pero ya fue despertando dentro del desarrollo del partido el cuadro tricolor. Desde la recuperación del medio campo me está gustando el trabajo de Fabricio Jara allí con Alfaro, el movimiento en ataque de Vareiro, el propio Caballero siempre picante, rápido, pero a veces le faltan unas cositas a la hora de la decisión final en cuanto al movimiento en sí. Aprovecha muy bien una jugada desde el lateral que se da sobre 11 minutos del primer tiempo a favor del cuadro tricolor. Una buena ejecución del lateral allí metiendo dentro del área, pero fue fundamental ese salto allí de Vareiro, el delantero que desacomoda toda la defensa de Guaraní. El peina, desacomoda la defensa y todo el mérito de Gustavo Caballero, que cayéndose se lanza, termina de tijera, pateando fuerte abajo, esquinado. La primera importante de Nacional, así como la primera importante de Guaraní, anotó a los 3 minutos, 11 minutos, la paridad con el gol de Caballero. Esa jugada lateral, peinaron y definió por abajo Caballero, el poste izquierdo del arquero Rodríguez, que está reemplazando a Sergio, que está con una sanción encima por la expulsión del partido pasado, 2 juegos. No estará Servio. En el relato de Diego Iván vamos a recordar el gol de Gustavo Caballero. ¡Remata al arco! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Nacional, Gustavo Caballero! ¡De volea! ¡Dentro del área se mete Gustavo! ¡La pelota en zona derecha! ¡El centro largo! ¡Recibe Gustavo! ¡Paró la pelota! ¡Levantó la cabeza de volea! ¡Tremendo disparo!
Sosa. Nacional 1, Guaraní 1. Y así se dio esa anotación de Caballero. A partir de allí, coincidentemente, fue creciendo. Reaccionó en el partido nacional. Tuvo un par de aproximaciones más. Un disparo del propio Vargas, el lateral por izquierda, que terminó pegando en el poste derecho. Alguna llegada más desde el juego, con el trabajo de Quintana, el propio Oscar en el medio campo. Fueron minutos en donde Guaraní fue sufriendo en ese lapso de los 11 del gol, más o menos hasta los 25, parte de 30, donde le costó inclusive hasta pasar un poco el medio campo de 3/4 de cancha para arriba al equipo de Nacional. Si bien por el momento decía que se prestaba mucho la pelota en el sentido de que se equivocaron un poco con la sesión de pase de uno y otro, desde el desarrollo del juego, el ir a ganar alguna acción de juego con balones allí tocando, alguna imprecisión de uno y otro que se fue viendo dentro del desarrollo del partido, pero igual desde las ganas, desde el ímpetu, desde las emociones y algunos de esos errores también posibilitaron algún descuido que pudo haber sido aprovechado por el rival y que no dejó de ser darle un toque emotivo también al propio partido, que es más que atractivo hasta aquí en el Arsenio Érico. Aguardando por la vuelta de los protagonistas hasta que hay un lindo partido. Goles, emociones en el comienzo, 3 minutos el gol de Willy, luego la paridad de Caballero a los 11. Me parece que hay todavía mucho para vivir de cara al segundo tiempo. Veremos qué nos pueden dar de cara al segundo tiempo, tanto Nacional como también el propio Guaraní en su segunda parte. Brevemente hasta Fernando, reporte de la actualidad de la noticia del hilo que tiene que ver con Julio Enciso, paraguayos por el mundo, lo que tiene que ver también con otras ligas. Nosotros vamos a regresar en breve aquí de cara al segundo tiempo en el Arsenio Érico, porque después del segundo turno vamos a pasar aquí la nueva olla para lo que se vendrá a continuación entre Cerro y Recoleta. Lo primero, vamos a estudios centrales, luego regresamos de cara al segundo tiempo aquí en Barrio Obrero, donde Nacional y Guaraní igualan 1-1. Fernando. Así pasaba el comentario de entretiempo de Jorge Sosa. Igualdad, paridad parcial entre Nacional y Guaraní, 1-1. Actualizamos el caso de la lesión de Julio Enciso, quien se retiró ya a los 17 minutos en el juego válido por la fecha 24 de la Premier League entre el Aston Villa y el Ipswich Town. El paraguayo tuvo una puntada en la rodilla izquierda. Se hará tendrá una nueva revisión médica este martes. Por el momento, reposo total para el compatriota, quien al retirarse hoy entre lágrimas encendió las alarmas en el campamento de la selección nacional. Esto porque por la fecha 13 de las eliminatorias, Paraguay estará enfrentándose a Chile y será el jueves 20 de marzo, es decir, un mes y alguito para este encuentro, donde la selección nacional estará jugando de local ante la selección trasandina el jueves 20 de marzo a las 20 horas en el estadio Defensores del Chaco. El árbitro principal de este cotejo será el brasileño Rafael Claus, así que así la situación médica de Julio Enciso. En los próximos 2 días estaremos teniendo una actualización sobre su caso. Siguiendo con las clasificatorias, por la fecha número 14, Paraguay estará visitando a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Será el martes 25 de marzo a las 21 horas. El árbitro principal será el argentino Facundo Tello. La tabla de posiciones de las clasificatorias: Argentina, puntero con 25 puntos. Uruguay en el segundo lugar con 20 unidades. 19 puntos para Ecuador y Colombia. 18 para Brasil y 17 para la selección nacional, que por el momento está en esa fila de lo que están clasificando al Mundial 2026. Segunda fase de la Copa Conmebol Libertadores, partido de ida, jueves 20 de marzo. Cerro Porteño viajará hasta Venezuela para enfrentarse al Monagas en el Estadio Monumental de Maturín este jueves 20 de febrero a las 19 horas de nuestro país. El árbitro principal será el argentino
Darío Herrera. Los asistentes Juan Velati y Gabriel Chade. Cuarto árbitro será Nazareno Araza. En el VAR estará Hernán Bastrangelo y asistente VAR Jorge Baliño. La vuelta en la Nueva Olla el jueves 27 de febrero a las 19 horas. Cerro Porteño pasando el escollo llamado Monagas. Si sucede esto en la tercera fase estará enfrentando a Deportes Tolima de Colombia o Melgar de Perú. El camino entonces de Cerro Porteño buscando llegar a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Hablando de la Copa Libertadores y también de la Copa Sudamericana, donde tenemos 4 paraguayos, el sorteo se realizará el día lunes 17 de marzo. Ahí conoceremos el calendario oficial por la Copa Libertadores. En fase de grupo ya están los equipos paraguayos, Olimpia y Libertad. En el lado de la Sudamericana, los enfrentamientos entre Ameliano ante Sportivo Luqueño y Guaraní estarán enfrentándose a 2 de mayo, así que el lunes 17 de marzo conocerán la fecha y el horario de cómo estarán dándose sus cruces en los torneos de Conmebol. Volviendo al ámbito local, el día de mañana prosigue la fecha número 5 del torneo de apertura con el encuentro entre Olimpia y Sportivo Trinidense en el Estadio Defensores del Chaco. 18-15 horas el cotejo. Arbitraje principal de Blas Romero. Los asistentes serán Julio Aranda y Diego Silva. Cuarto árbitro Zulma Quiñones. En el VAR estará Marco Franco y asistente VAR José Cuevas. En segundo turno, Libertad ante Sportivo Ameliano en la Huerta, 20-30 horas. Arbitraje principal de Derris López, asistente Roberto Cañete y Guido Miranda. Cuarto árbitro Álvaro Jiménez y asistente VAR será Nancy Fernández. En el VAR Carlos Benítez. Hacemos la primera conexión desde la Nueva Olla con Víctor Villalba para conocer el panorama en la previa del cotejo entre Cerro Porteño y Recoleta. Víctor Villalba, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ya instalados aquí en la Olla Azulgrana para lo que será el partido entre Cerro Porteño y Recoleta. 20:30 arranca este juego con arbitraje de Mario Díaz de Vivar, los líneas Eduardo Britos, José Mercado, el cuarto árbitro César Rolón. En el VAR estará Juan López, Abar Milciades Saldívar. Y ya tenemos los equipos plenamente confirmados. Cerro Porteño sale a la cancha, así como lo veníamos anunciando en la semana. 5 cambios hace Diego Martínez para hoy. En el arco Roberto Fernández, camiseta 25, capitán de equipo. La zona defensiva, Gustavo Velázquez, número 23, con el número 18 Bruno Valdés, 3 Matías Pérez, 4 Daniel Rivas. En el medio campo por derecha, 28 Alexis Fariña, camiseta 26 Robert Pineda Mota, 30 Gastón Jiménez y por izquierda 10 Cecilio Domínguez. Arriba 11 Juan Iturbe y 19 Francisco da Costa, el equipo de Diego Víctor. Martínez. Sí. Un instante, Víctor. Esto va a arrancar, después seguimos repasando, ¿te parece? Señoras y señores, el árbitro va a autorizar el arranque de este segundo tiempo. Ya tenemos con Víctor y las configuraciones. Va a mover la pelota Vareiro. Autoriza Juan Gabriel y arranca el segundo tiempo aquí en la visera. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. Adelante, Víctor. Completamos la alineación de Recoleta. En el arco 1 Gonzalo Falcón, la zona defensiva 15 Blas Medina, 3 para Luis Cardoso, 27 Julio Domínguez y 35 Miguel Zamudio. En la mitad de la cancha 33 Aldo González, 20 Alejandro Silva, 5 Lucas Romero, 27 Wilfrido Báez, media punta 32 Matías López y único delantero 11 Lucas González, los dirigidos por Jorge González. Diego. Correcto, gracias, muy amable Víctor Villalba, con Arturo, contigo y con Ricardo, con los compañeros, un poco más arriba, más adelante para 20 y 30 el juego entre Cerro Porteño y Recoleta. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000, llevas un Ferrari coleccionable más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. La pelota sobre punta derecha, pelota al medio, tiene Jara para el tricolor, puso la pelota sobre mitad de terreno, está dejando para Alfaro, movió sobre punta sur para Vargas, tiene Vargas para Nacional, jugó más arriba, el pase es bueno para Quintanita, Quintanita movió para Caballero, otro centro dentro del área, se le escapó a Jara, Jorge. Era buena la chance aquí en el comienzo nada más.
horas de partido. La aproximación que se termina dando a favor del cuadro legendario. Ya vamos a ver el cuadro de Nacional, digo, el arco legendario, con Jara ganando la presencia del propio Vareiro. Fue un partido hasta aquí de Francisco Vareiro, el ex River, con pasado en el fútbol venezolano. Tercer partido donde tiene chances, pero esta es la primera donde está de titular. Hoy Francisco Vareiro, el grandote delantero, 1.90 para él. Sí, señor, la pelota al medio, sale Guaraní, la pelota para el Cid. Viene buscando esa pelota Benítez. Benítez para Legendario, puso para Mansur. Otra vez pelota al fondo para López. Cayó al piso, no dijo el árbitro. El balón sobre punta zurda, tiene Vargas, juega para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cepellame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasa con el árbitro ahora, Germán? Se está discutiendo con Mansur, le quedó reclamando una falta anterior. El volante argentino terminó cobrando una falta a Juan Gabriel Benítez, pero en otro sector, hacia la izquierda. Ya juega el Legendario. Muy bien, la pelota arriba, va buscando esa pelota Cantero, puso para Martínez, balón sobre el costado izquierdo, la marca de Cañete, pelota al costado, pita primero, falta y será tiro libre para la visita. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Toque Experience, no rompan frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Y la pelota punta derecha domina Aquino, Aquino tiene para el equipo Legendario, resbaló, se equivocó, marca Caballero, Caballero tiene para Nacional, levanta fuerte el largo al fondo, Rodríguez atento el portero Legendario. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 827-55-250 o pluscar.com.py. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Estamos llegando a minuto 3 de la parte final de este partido. Por ahora el partido sigue igualado 1-1. Va por el piso, no pudo Vargas. La pelota al medio para Mansur. Está dejando sobre punta derecha, pone el cuerpo, gana el Willy. El Willy tiene para Guaraní. Willy Mendieta cayó al piso. No, dijo el árbitro. Vuelve a rebalar, cae. Viene buscando esa pelota Alfaro. Aquí lo toca Jorge. Aquí no lo toca Alfaro. Sí, reclama allí. Dos caídos del lado de Nacional. Uno es Vargas y el otro también Alfaro. Por eso explota la gente de Nacional aquí en la zona de las preferencias pidiendo tarjeta. Pero Juan Gabriel Benítez dice no. La pelota al fondo será tiro libre para el equipo académico. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Le va a pegar a esa pelota Monteagudo. Tiro libre para la academia. Febrero de vuelta a clases. Afíliate hoy por aportes de 200.000. Llevas una mochila de regalo. Ingresás en msp.org.py. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. ¿Qué pasó acá, Germán? Al piso el hombre Legendario. Sí, Mario López quedó sentido, reclama un golpe en el brazo de parte de Francisco Vareiro al momento en que saltaba el defensor de Guaraní y ganaba en el aire porque logró despejar. Al momento de despejar esa pelota recibió un golpe aparentemente con el brazo de parte del delantero. Él se hace el desentendido, el árbitro va a verificar la situación y le pide al defensor que se levante, ya se repuso. El central que le sigue discutiendo al árbitro había reclamado una falta. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Nacional 1, Guaraní 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Saque de costado para la academia. Descarga Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. La pelota dentro del área. Golpe de cabeza, la marca de López de Guaraní. Pelota al medio para Alfaro. Va ganando, se manda arriba Benítez. Comete falta primero el hombre tricolor. Al piso va, se levanta, se repone al Sigrid Benítez. Y será tiro libre finalmente para Nacional. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. A las 20:30 Cerro Recoleta. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César en cada hogar, en cada mesa. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña la plata. La
pelota arriba sobre punta derecha, corre, viene bajando esa pelota, Barrientos para Guaraní. Domina Barrientos, está dejando para Cantero. Levantó, tiró la pelota al área de zurda. El golpe de cabeza, pelota a mitad del terreno, zona derecha. Insiste el equipo de Nacional. El centro largo a la otra zona. Caballero tiene, le pegó, rebotó la pelota en Aquino. Caballero vuelve a ganar, insiste para el tricolor. La pelota sobre punta derecha va al medio. Vargas movió para Alfaro, toca, insiste la academia, Jorge. Bien, otra vez Nacional desde la presión del juego, desde la intención en esta. Una media vuelta allí de Caballero. Da en la espalda del jugador de Guaraní que le termina marcando. El día aquí no vamos a pedir mano, pero no. Dio en la espalda allí del jugador legendario. La pelota al fondo, sobre punta derecha tiene Benítez, punteo, pelota larga al fondo. Sale Cañete, juega al fondo para Nacional. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Estilaja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago herido Sevilla, la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con Olimpia Trinidense. 18-15 de juego para mañana. 20-30 Libertad Ameliano. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Toque Experience. No rompan frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. A ver, pelota de Monteagudo. Saque de costado, punta derecha. Vamos a ver qué dice el árbitro. Sector defensivo. Y corresponde salida para Nacional. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso, surcas y perpetuo socorro en envío. Ventas al 0183-309-813. Buscanos en redes como San Justo y Arroz. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Y la pelota para Vargas, tiene Vargas, movió, pelota larga para Willy Mendieta, para con el pecho, la sobró, la pelota, vuelve a ganar el Willy. El Willy puso punta derecha, dejó para Aquino. Aquino se equivoca, va la marca, ganó, va el pique, Caballero ganó, se mete que línea acción para Nacional, Caballero colocó, levanta el centro, marcó Vargas, está llegando Nacional, Jorge. Sí, de luego sigue siendo el que está mejor. Así cerró la etapa inicial, más sólido del juego, adelantando sus líneas, siendo el equipo que está por lo menos más metido en juego. Eso sí, hasta aquí Guaraní tiene una buena defensa, no está pudiendo ingresar del todo. En la última nuevamente Caballero sobre el perfil izquierdo, buen movimiento. Y aquí Arcilla Benítez fue con toda la pelota, pero no vi nada extraño. Fue casi frente al cuarto árbitro, dijo, no pasó nada en esta última acción. Germán, te escuchamos, Germán. Sí, quedó reclamando una falta en la zona del pecho, un golpe en la zona del pecho, Sebastián Vargas, entre el pecho y la boca del estómago. Es allí de donde se toma el lateral izquierdo de Nacional. El golpe, el supuesto golpe fue por parte del 2, justamente como decía el niño de Alcide Benítez, y no hubo nada, dice el árbitro, le pide que se levante y que juegue el lateral, que es lo que finalmente determina el juez del partido. Es lo que se están diciendo cosas y no piropos exactamente. Gustavo Caballero y Mansur. Se están diciendo unas cositas allí, cosas normales dentro del campo de juego, pero habrá que ver si después en el partido pasa algo más. La pelota al fondo para Monteagudo, juega esa pelota para Kili Rojas, pelota al fondo, sale el portero de la academia. En Cantabria sea cerámica, clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 72-555-333. Cantabria SA. Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. La visera, el partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. A ver, pelota al fondo, tiro libre para Guaraní. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero Pizza probaste, ¿te gusta? Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Repasamos los suplentes que tiene Nacional, Germán. Nacional tiene a Gerardo Ortiz, el arquero auxiliar, Juan Luis Alfaro, Gastón Benítez, Diego Duarte, Carlos Arrúa, Cristian Colmán, Leandro Mesa, Lucas Rodríguez, Celso Ortiz, Alan Gómez, Fabián Franco y Orlando Gaona Lugo. Cuando en este momento Francisco Arce va a introducir sus dos primeros cambios de Diego. Llama al 8 Aldo Maíz y también al 16 Víctor Céspedes. Para ir de a poquito también refrescando y mejorando un poquito ese medio campo. Se está percatando ya Francisco Arce que es más de lo mismo de lo que cerró ese primer tiempo. Por eso es momento de cambiar, de derrotar, de modificar un poco el medio campo. A ver si con eso mejora Guaraní. Por eso Maíz y Céspedes se vendrán al campo en el legendario en este segundo tiempo.
Ahora sí, precisamente, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Germán. Entra el 16 Víctor Céspedes, se va de la cancha Ángel Aquino y también entra con el 8 Aldo Maíz, se va de la cancha William Mendieta. Son las dos primeras modificaciones de Francisco Arce en Guaraní. Repetimos, con la 16 Víctor Céspedes, con la 8 Aldo Maíz adentro, se van de la cancha Ángel Aquino y William Mendieta. Es uno de los que normalmente siempre se va reemplazado, a pesar de su experiencia ya, pero se nota que no está todavía al 100. Willy Mendieta, en el primer tiempo siempre aporta lo suyo y en el segundo tiempo, si no es el primer cambio, normalmente es el segundo reemplazado. A ver cómo se hace cruz allí, justo va a pasar Willy, ya el propio Chiqui Arce le levanta la mano y le saluda allí a Willy, y Willy también saludando a la gente de Guaraní. Hizo su aporte con el gol últimamente, para un tiempo siempre es productivo Mendieta. La pelota para Céspedes, para Guaraní. Pone la pelota sobre mitad de terreno. Está dejando para Martínez. Martínez sobre mitad de terreno transporta ese balón para el equipo legendario. Está en territorio de Nacional. Juega para Vargas. Este juega sobre punta zurda. La va recibiendo Cantero. Tiene Cantero. Cantero con la pelota y peligro. Qué buena acción ganó Cantero. Cantero Mansur. La pelota la marca. Juega Quintanita. Maja para Alfaro. Se equivoca. Otra vez Guaraní con esa pelota Cantero. Cantero movió. Insiste. Juega la pelota para Barrientos. Movió para Mansur de primera, otra vez para Mansur, le pegó. ¿Qué pasó en ese remate, Jorge? Sí, se apresuró, intentó buscar el arco, pero mordido el tiro de Mansur en función ofensiva. Céspedes pasa a jugar como volante sobre el sector derecho y el Cides Benítez, que estaba como volante, pasa en el puesto de lateral por derecha después de la salida de Aquino, y en el medio sí, como fico allí pegadita a Luis Martínez, se para Maíz, los recién ingresados en el cuadro aurinegro. La pelota arriba, va para el fondo, pelota suavecita, punta derecha, sector defensivo, zona derecha, saque de costado para Nacional. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillo te más cementos de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Va a modificar Nacional, Germán. Así es, Diego, llama Sarabia a Orlando Gaona Lugo, número 33 para él y 13 para Leandro Mesa. Se apagaron algunas luces, hace rato ya pasó, pero fue un pestañeo que regresó rápido. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos 10 faros del lado de Plateas. No incide en el campo ahí, sí, volvió con normalidad, pero eran unos 10 faros aproximadamente que estaban con algunas fallas del lado de las Plateas. Muy bien, minuto 14, el partido sigue 1-1. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Va a ingresar Gaona Lugo con el número 33 y con el 13 Mesa, los cambios en Nacional. Con Bristol arma tu combo enamorado y llévate una cuota de regalos, celulares, parlantes, planchitas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Germán. Entra con el número 13 Leandro Mesa, se va de la cancha Sebastián Quintana, muy aplaudido, se retira el volante de Nacional y al mismo tiempo entra con la 33 Orlando Gaona Lugo, se va de la cancha Carlos Espínola. Son los dos primeros cambios de Sarabia en el tricolor. Repetimos, 33 para Orlando Gaona Lugo, 13 para Leandro Mesa, ellos dos adentro, afuera Carlos Espínola y también Sebastián Quintana. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. La pelota para Céspedes, colocó, levantó, se desvía esa pelota, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el legendario. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? ¿Es Barrientos? Es Barrientos, en principio iba a ser Céspedes, pero cambia de ejecutor, le pega a Barrientos. Muy bien, le va a pegar a Barrientos, tiro de esquina. Señoras y señores, para Guaraní, pelota en el aire, el cabezazo, Martínez, se equivoca Martínez, tiro de portería para Nacional, Jorge. Intentó, pero dentro del desorden no le salió bien este tiro de esquina a Guaraní.
La pelota al fondo, le pega esa pelota Kili Roja. Repuestos con descuentos para Hyundai hoy y Isuzu por tiempo limitado en repuestos automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info al 021-729-7878. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Al piso Vareiro, Francisco Vareiro, delantero tricolor, tiro libre para la academia. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y también por la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mi Idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos del mundo, línea alta innovación, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britanesia. Tiro libre pertenece a Nacional, el partido 1-1 en la visera. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unido Sevillana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar Alfaro, tiro libre. El árbitro va a autorizar Juan Gabriel Benítez. Alfaro le pega esa pelota, se demora en la ejecución. Repito, el partido está 1-1. Ahora sí autoriza el juez Juan Gabriel Benítez. Alfaro le pegó, levantó esa pelota, golpe de cabeza defensivo, marca Vargas para Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No rompas un prototipo, que probarlo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. ¿Qué pasó acá en esa acción, Jorge? Se molesta Rodríguez y se termina, el hombre de Nacional le termina empujando allí el centro, buscó el juego aéreo, allí el hombre de Nacional, el recién ingresado Mesa, termina chocando con Rodríguez, cometió falta el jugador de Nacional. La pelota al fondo, sale Rodríguez para Guaraní. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Con la Nasta Grip de Petrobras cargas más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga Grip. Minuto 18 de la etapa final de este juego. Está 1-1 el partido. Fútbol argentino, fecha número 6. Central Córdoba derrota 1-0 a Belgrano. En Central Córdoba titular Florentín, en el equipo de Belgrano de titular también el arquero Juan Espínola. La pelota larga al fondo, a ver, la tiene, juega Benítez, la pelota del Cide, se está bajando para el fondo, movió para López, López con esa pelota juega para Vargas, Vargas con ese balón otra vez al fondo, López, sale del fondo el equipo visitante. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas, visitando Sencha, Comer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Villeta contamos con zona residencial con salida rotas importantes, no hay acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su versión más segura en la vida. ¿Cuántos cambios le quedan a Pedro Sarabia, Germán? 3 cambios y 2 ventanas disponibles a Sarabia y a Francisco Arce, misma situación. Muy bien, la pelota para el Cides, Benítez levanta el centro para Guaraní. La pelota pasada, larga, no pasa nada. Tiro de portería para el tricolor. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. 1000 empeños, venta locos de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Se vendrá Colmán el 9 y habrá que recibir, se va Vareiro, si es 9 por 9. Eso un partido me parece bueno. Vareiro, epa, aquí justito Vareiro termina robando esa pelota, le queda el balón a él y por elevación ante la salida de Rodríguez casi termina convirtiendo. Habrá que ver si es el cambio 9 por 9, diría que sí. Cristian Colmán está para ingresar en la formación tricolor. La pelota al fondo, tiro de portería para el legendario. Cuando nuestros la albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% chaqueña, nuestra aves de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Se va de la cancha Fabricio Jara, entra con la 9 Cristian Colmán, muy aplaudido, vuelve a su casa. El número 9 tricolor Cristian Colmán, tercer cambio de Sarabia en el tricolor. Y ya da un recorrido importante, fútbol argentino, en su momento el fútbol de los Estados Unidos, sino que estuvo por Ecuador, igualmente Colmán, alguna vez con alguna lesión importante. Buen delantero, a ver, que si va ganando ritmo puede aportar esa cuota goleadora en el equipo tricolor. Y un detalle no menor, continúa Vareiro en el campo y también Caballero se arriesga y saca un volante Sarabia y pone más delanteros. La pelota al centro, sobre zona derecha, en esa zona, el centro del hombre de Guaraní. No pudo Fernando Fernández, Jorge, en esa acción.
Sí, donde intenta nuevamente, pero desde el desorden del cuadro legendario hasta aquí, con un poquito en cuanto a la generación de fútbol del medio para arriba, el equipo legendario. Está muy solo arriba Fernando Fernández, casi no recibe balones. Césped que recién ingresó, mira también un poquito para los costados. A ver qué indica Francisco Arce, porque al parecer se vendrá una variante más del lado de Guaraní. 20-30 con Arturo, Ricardo, los compañeros con Víctor para el juego Cerro Porteño Recoleta. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Signos se integran como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sandion pasó a llamarse KGM. Sigue @kgm.paraguay.oficial, representa Automoto. Saque de costado, pertenece a la visita, costado izquierdo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora por el fondo sale Rodríguez, el arquero legendario. Baja la pelota el uruguayo Rodríguez, le pegó. Pelota media cancha. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabilizar para Silla Protegida. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Va a modificar Francisco Arce en el equipo legendario. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Céspedes con esa pelota juega para Cantero. Cantero ganó, se escapó de Gaona Lugo. Cantero para Guaraní, levantó el centro. Golpe de cabeza, marca Monteagudo. La pelota le queda a Colmán sobre zona derecha. Levantó la pelota Colmán. A ver, la tiene Vareiro, tiene Francisco Vareiro para el tricolor. Levantó esa pelota, le van a robar el balón. El golpe de cabeza, marca López, pone para Céspedes. Avanza Céspedes, toca la pelota para Guaraní. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Insiste Céspedes, le robaron la pelota, juega Caballeros y Jorge. Buscó la individual, pero aquí se engolosinó solo Céspedes. Estaba cerquita al faro, trabó, le robó la pelota. No entró bien. Epa, aquí qué pasó, está con alguna molestia Vareiro. Se va a ir Vareiro a aparecer ya con alguna situación muscular, porque no pasó nada con el Germán de algún choque, ¿verdad? Es una cuestión muscular al parecer lo de Vareiro. Parecer sí, solito. Al momento de la última disputa de la pelea cayó solo el delantero y parece que va a ser cambiado. Ya intensifica Diego Duarte ahí cerquita de la banca de Nacional. ¡Epa! Le pegó Mansur, fuerte disparo, que tapada el arquero Jorge Sosa. En lo que sabe Mansur, tiene una muy buena pegada el hombre con casaca 7. Estaba calambrado al parecer allí Vareiro. Ya Colmán hace el gesto de cambio también. Tremendo derechazo. Buena respuesta de Santiago Rojas. Parecía ser el segundo legendario después este derechazo de Mansur. Muy bien, señoras y señores, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Romero, el que va a ingresar, es de Cerro Porteño, Germán. Sí, está en condición de préstamo. Este jugador, el número 19, Alan Romero, quien ahora mismo ingresa, se va de la cancha el argentino número 11. Nos referimos a Nicolás Barrientos. Tercer cambio de Francisco Arce en Guaraní. Repetimos, Alan Romero 19, afuera el 11, Nicolás Barrientos. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Acá corresponde tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerquita al minuto 25, tiro de esquina para el legendario. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En el mes de los enamorados vas a encontrar ofertas increíbles en celulares, aires, planchitas y mucho más. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Le pegó Mansur. Epa. Para el juego el árbitro. Sí, porque antes de la ejecución, en ese mano a mano que siempre tienen los jugadores, cayó uno de Guaraní. No identifico, no sé si llegaste a ver, Germán, porque justo está de espalda. Al parecer como que levantó el brazo alguno de Nacional y está caído. Cuando sigue pestañeando. Me parece que es Martínez, Luis Martínez. Sí, cuando sigue pestañeando allí una de las torres, una de las filas allí de luces, está con las complicaciones, se enciende y se apaga la zona de la platea. Lo bueno que al ser ya luces LED es unos segundos y después vuelve, pero es un detalle que tiene que ir corrigiendo Nacional para los próximos juegos. A ver, va de vuelta el árbitro, indicaciones, algo pasa en esa zona, es Céspedes, el 16, Germán. Sí, Céspedes que se está tomando con Juan Fernando Alfaro.
Alfaro, le pide que no se repita porque recién se tiró en la acción en la que había quedado reclamando una falta. Muy bien, tiro de gira de Mansur, el cabezazo, la marca en esa zona del hombre tricolor, pelota al de terreno para Romero. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barrafleta, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos, están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Gol, 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 gol. Fernando, gol. De Guaraní aparece el goleador. Aparece Fernando. Fernando Fernández aparece en esa jugada espectacular que hace, que reacciona, que juega el equipo legendario. Una vez más el goleador. Aquí estoy presente. La pelota larga dentro del área. Se acomodó Fernando Fernández. La pelota le dan a Fernando y define muy bien el delantero legendario. Pasa a ganar Guaraní. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní 2, Nacional 1. Monumental. En su salsa, en lo que sabe. Gol de goleador, siempre pescando allí en Río Revuelto. Él fue allí a estar atentos después de esa jugada de Mansur, el centro. Termina peleando esa pelota del compañero del Puntín. Pega en el poste, no hubo reacción de la defensa de Nacional. Y como todo delantero, con ese olfato goleador, estaba pendiente dentro de la chica para ir a empujar esa pelota Fernando Fernández. Si no me equivoco, antes fue Romero el que fue a pelear esa pelota. No logró despejar la defensa de Nacional en lo suyo. Atento dentro de la chica, empujó al fondo y gana la visita, gana Guaraní con el gol de Fernando Fernández. Descuida en el fondo tricolor y la manda a guardar el goleador con raza urineira, Fernando Fernández. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los cambios en Nacional, Germán. Sí, los últimos que mete Sarabia entraron con las 5 Gastón Benítez y con las 7 Diego Duarte. Se fueron de la cancha Sebastián Vargas y Francisco Vareiro con cierta molestia. El delantero, repetimos, con las 5 entraron Gastón Benítez y con las 7 Diego Duarte. Se fueron Vargas y también Vareiro. Muy bien, correcto. Gracias, Germán. 2-1, gana la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadol Estilaja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido Cebellala 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. A las 20:30 con Arturo, Ricardo, los compañeros para Cerro Porteño Recoleta. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavirá Caricia. El domingo, mañana, prosigue la fecha con Olimpia Trinidense 18-15, juego de fondo Libertad Ameliano 20-30. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Por ahora, con esta victoria, claro, le quedan minutos al juego, suma 12 puntos Guaraní. Por ahora, lidera las posiciones del campeonato a la espera del partido de mañana entre Libertad Ameliano. Por ahora, suma 12 puntos el equipo legendario. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Imbatibles de stock, precisa esto la unidad 1450 guaraníes. Extracto de tomate, sabores de agua 140 gramos, 1300 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Duarte llegó de cabeza arriba al travesaño, se salvó Guaraní, Jorge. Sí, llegó el turno de Duarte que ingresó en este segundo tiempo, así como en el primer tiempo. El que primero anotó fue Guaraní, reaccionó Nacional y ahora buscará lo mismo el cuadro tricolor. Fernando Fernández en el anterior pescó el rebote y ahora a ver si se mete en partido el equipo de Nacional. Queda mucho todavía en el juego. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. 2-1, gana Guaraní. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Qué pasa acá, Germán? Cayó Céspedes, quedó reclamando una falta, quedó sentido el ofensivo de Guaraní. El árbitro permite el ingreso de los médicos del legendario para revisar su situación. Bueno, ¿quiénes quedan como suplentes en Guaraní, Germán?
Marcos Jiménez, el arquero auxiliar, Wilson Ibarrola, Thiago Servín, Richard Torales, Alexandro Maidana, Bruno Piñatares, Juan Patiño, Leonardo Rolón y Alan Pereira. Para recordar, Diego, a Francisco Arce le queda disponible solamente una ventana, pero 2 cambios. Muy bien, correcto. ¿Y Nacional quemó todos los cambios? Sí, Sarabia ya introdujo los 5 cambios disponibles en este encuentro. Muy bien, se recupera lentamente el hombre legendario. Gana Guaraní por 2-1. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compraste de 50.000 guaraníes y participaste de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Rosada habla, no atienda una de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada. Justifican la victoria de Guaraní, Jorge Sosa. Y vos sabés que es gol de partido que te puede dar los 3 puntos. Para mí, parejo. Para mí, si me preguntas, es más parejo, es para el empate del partido, pero tenés que aprovechar. Tuvo su chance y anotó Guaraní. Esa es la realidad. El partido bastante parejo, tuvo la chance, marcó el segundo. A ver si lo termina justificando hacia el final Guaraní, porque lo que hizo Nacional para mí es más para el empate. Pero la realidad es que aprovechó ese descuido, bien Romero en ir a pelear y en lo que sabe, dentro del área, esperando allí cualquier rebote, pescó y la mandó a guardar Fernández, pero no le sobra nada a Guaraní. Con lo justo está ganando el partido, eso sí. Muy bien, pelota al fondo, será tiro libre, corresponde salida para el equipo aurinegro. Arranca tu auto nuevo con Banco, primera cuota a los 60 días. Vive la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco, crece desde la raíz. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. A las 20:30 con Arturo, Ricardo, Víctor, los compañeros para Cerro Porteño Recoleta. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te le vas a modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. La pelota de Romero, ganó Romero. Romero tiene para Guaraní. Romero sigue con esa pelota, está solo con ese balón. Juega al fondo, está dejando cortita para Martínez. Otra vez para el CID de Benítez. Benítez movió para Martínez. Toca la pelota legendario. En Plus Carlos, repuesto que tu vehículo necesita neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 827-55-250 pluscar.com.py. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saica. La pelota al fondo para Martínez. Martínez juega para Guaraní. Pone la pelota para Cantero. Está entregando para Vargas. Repito, con esta victoria va sumando 12 puntos. El equipo legendario se acomoda por ahora como único puntero a la espera del partido de mañana de Libertad con Ameliano. Y ese juego va a arrancar 20:30. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MED, habilitada por el CONES, acreditada por la ANEA, es infoserrana.tu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad pasa. Saque de costado, cerquita del banderín, pertenece sobre la izquierda para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El legendario gana el partido por 2-1. Con tus tarjetas de la Caja Mutual hasta el 16 de febrero, 15% de descuento en tiendas, hoteles y alojamientos, joyerías y mucho más. Solicita tu tarjeta de la Caja Mutual. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slots estamos en slotdelsolonline.com. Y la pelota para el fondo sale en esa zona el portero Kili Roja. Jugando la pelota suavecita sobre mitad de terreno. La pelota sobre zona derecha. Va saliendo en esa zona Cañete. Levantó, tiró. Pelota para el fondo largo. Va buscando Duarte. La pelota de Duarte marcó en esa zona Vargas. Lateral punta derecha para el tricolor. Descárgala, vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Cerquita del minuto 35. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Militones 2. Comunicado al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria sea. Amonestado Maíz, Germán. Por reventar la pelota, amonestado el 8 de Guaraní, Aldo Maiz. Muy bien, el que estaba en offside justamente. Será indirecto para Nacional. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Guaraní gana 2-1. Hizo seguro Chaco. Monumental.
La pelota al fondo le va a pegar Kili Roja. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César en cada hogar, en cada mesa. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Jorge Sosa. Aquí me reportan un fuerte control policial frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Normalmente hay controles, pero con los cascos azules. La Policía Nacional controlando a los barras de cerro que están pasando por allí. Aquellos que son de la zona de Fernando, La Mora y de San Lorenzo. 3 colectivos de momento demorados frente al Tribunal Superior de Justicia, frente al Tribunal de Justicia Electoral, digo, pero con los propios cascos azules. Normalmente ellos están en este tipo de controles, un detalle no menor a estas horas. Nos reportan allí con videos que ya vamos a ir compartiendo también en las redes de Fútbol al Hogar. Jorge. Muy bien, Jorge. Pelota al fondo, sale Monteagudo para el tricolor. En San Justo y los perfiles anglos, plancholas y más, acceso surcas y perpetuo socorro en muy ventas al 083-309-813. Búscanos en redes como San Justo y Arroz. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota para Monteagudo, levantó el centro largo, la marca sobre punta derecha, tiene Gaona Lugo, insiste para la academia, levantó el centro, golpe de puños de Rodríguez, el arquero legendario, el balón sobre el costado izquierdo, insiste, marca Céspedes, marcó para Guaraní, pelota en mitad de terreno. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Chevellala en 751. Llámenos al 129-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y apura Nacional, aquí bien con Duarte, el propio Caballero, balón para los delanteros de Nacional, pero también la defensa de Guaraní bien paradas, no quiere sorpresas, igual se defiende los 11 jugadores de Guaraní en su terreno, apura Nacional. A ver, pelota arriba, el cabezazo. La marca de Martínez despejó para Guaraní. Balón de Jara, puso otra vez dentro del área. La marca sobre punta zurda. La va buscando en esa zona Mansur. Mansur paró la pelota, juega. Insiste, se le fue. A ver qué dijo el árbitro. Finalmente es lateral y pertenece a Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Great Tokyo Experience. No romperte un fruto de bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Si se mantiene esto, Jorge, va a quedar con un solo punto Nacional. Claro, le quedan minutos aún, pocos en realidad, pero si no consigue victoria, queda con 1 en la tabla, Jorge. Sí. 4 derrotas, un empate hasta esta parte para el cuadro tricolor, si se mantiene esto, ya computando 5 partidos aquí. Porque hasta aquí solo un puntito, y eso que hoy era un partido por lo que se estaba presentando por lo menos para la paridad, pero supo en el momento adecuado allí golpear Guaraní. Igual queda todavía 10, más un poquito del descuento, un poquito menos. Vamos a ver cómo se hace este cierre del partido. Guaraní lo quiere liquidar antes. La pelota de Romero. Romero para Guaraní sobre punta derecha. Movió la marca de Monteagudo. Gana. Se mete Maíz. La tiene Aldo Maíz para Guaraní. Vuelve a puntear. Gana Alfaro. Deja la pelota al compañero. Revienta Cañeta. Pelota en mitad de terreno. Fútbol argentino, fecha número 6, minuto 44. Independiente de Rivadavia cae de local. 2-0 ante Tigre en el equipo local. Fue expulsado a los 11 minutos. Iván Villalba en Tigre. Suplentes: Alfio Oviedo y Blas Armoa. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia Guaraní, Germán. Así es, Diego, mete sus 2 últimos cambios Francisco Arce, entra con la 24 Juan Patiño y con el número 35 Alan Pereira. Se van de la cancha Agustín Mansur y también uno de los goleadores de la noche, Fernando Fernández. Son los 2 últimos cambios de Arce en el legendario, repetimos, 24 para Patiño, 35 para Pereira, afuera Mansur y Ferfer. Vuelve Patiño, Jorge Sosa en Guaraní. La vuelta, sí, la vuelta de Patiño. Sí, hay un momento en donde se puede meter un central más allí para tratar de cuidar un poquito el tema del juego aéreo. Termina saliendo Mansur, el propio Fernando Fernández, por eso ingresa Patiño para darle más fuerte a esa zona defensiva, porque comenzará en base a pelotazos el equipo de Nacional buscar el empate. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Diego Iván. Guaraní gana el partido 2-1. Y su seguro Chaco. Monumental.
Tiro libre, punta derecha para el Legendario. En Cantabria se da promoción en adhesivos, descuentos del 30%, costos de baño, ligerías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso con Magro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. La pelota le queda a Maíz, domina el 8, le puede pegar Maíz, levantó para el rebote, vuelve a ganar Maíz, pone la pelota para Martínez. Martínez para el fondo, baja su arquero. Le va a pegar Rodríguez, lentamente Rodríguez tiene, juega para el equipo Legendario. Unizalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilales, en Amareca, Petecto, Guaco, Coronel Oviedo, Villarreca, Cabo Sucio, Aterete, Carapeó y Pilar. Unizal, celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos para Itero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. 20-30 para Cerro Porteño, Recoleta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillo te cargamos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. En redes sociales, Solari Fertilizar Paraguay. Acá corresponde tiro de portería para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de De a felicidad. poquito termina el partido, Jorge. A poco termina, se le va acabando el tiempo a Nacional, por eso Colmán va y le reclama al árbitro que está haciendo tiempo Rodríguez, busca quemar esos segundos, hace lento el movimiento de la salida desde el fondo. Benítez, que ya le está apurando un poco al arquero de Guaraní, busca quemar los segundos allí, igual con el tiempo de descuento, yo creo que por lo menos 4 a 5 minutos más se cubrirá una vez que lleguemos a los 45 minutos. Le va a pegar Rodríguez, pelota al fondo, el portero de Guaraní. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambio todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. La pelota sobre punta derecha, sale en esa zona, nombre de Nacional. Núñez pone bien la pelota para Jara. Balón sobre punta derecha, puso la pelota Jara. Otra vez al medio para Núñez. Mueve la salida, está dejando cortita para Alfaro. Alfaro jugó, le va a pegar Núñez, corre, busca el empate, levantó. Pelota por arriba, la marca de Maíz, el rebote de Céspedes. Está sobre punta zurda, mueve la pelota al medio. Va parando Alan Pereira. La pelota de Pereira, le cometen falta al delantero de Guaraní y será tiro libre. Con Bristol arma tu combo enamorado y llévate una cuota de regalos, celulares, parlantes, planchitas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de la Mose Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. ¿El amonestado para quién, Germán? El 3 de Nacional, Alexis Cañete, el segundo que ve la tarjeta amarilla en el tricolor, el cuarto en lo que va de partido. Quiero ser campeón, dice allí la gente de Guaraní cantando, porque sabe que es un muy buen comienzo de campeonato. Cuarto triunfo, si bien el otro día tropezó ante Libertad, está arrancando de buena forma el equipo de Francisco Arce y termina concretando esta victoria aquí en un reducto siempre difícil, a pesar del momento que no es bueno de Nacional. Y por Nacional, Jorge, decíamos un solo punto. Sí, lo opuesto. Pero yo creo que para lo que tiene el plantel, conociendo a Sarabia en los próximos partidos, va a ir recuperándose el equipo tricolor. Viene una dura caída, viene del viaje de por medio también en Lima. Hoy no hizo un mal juego. Yo creo que va a ir mejorando fecha a fecha este equipo tricolor, que ya va a estar centrado en lo que es el torneo de apertura. La próxima fecha, Fernando, ¿con quién juega Nacional? ¿Ameliano? La próxima fecha, Nacional juega ante Sportivo Ameliano el sábado 22 de febrero a las 18:15 en el Martín Torres. No. Puede jugar su partido en la Fortaleza. Lo dijo el presidente de Ameliano. Si todo va como corresponde, Ameliano será local en su nuevo estadio, llamado La Fortaleza. Fortaleza del Pico y Cerú. La Ahí está. Fortaleza del Tiquitirí. Véntelo, la verdad no sabía. La Fortaleza del Presidente. Tiquitirí. ¿Cómo, presidente? La Fortaleza del Tiquitirí. Ahí está, Melgarejo. ¿Eso lo dijo en el extra? ¿O no? En el extra. Ese día Ahí creo está. que no estaba por eso. Por eso, bueno, la audiencia Diego. está nueva. En este caso, estoy en posición de oyente también. No había escuchado. La Fortaleza, mira vos. Sí, señor. Si todo va bien, la próxima fecha, Ameliano será local ante Nacional. Sí, pero de verdad hacerse fuerte local para que sea la Fortaleza. Salvo que en la zona ya se llame así, ¿verdad? Ahí cambia. Pero para que sea Fortaleza, tiene que comenzar ganando el líder. No se diga, man. Pero ese nombre debe confirmarse en comisión directiva. Él decía que es el nombre a priori, Fortaleza del Pico y Cerú. Pero todavía no se puso a disposición de la comisión directiva. Eso lo dijo el jueves en el Extra de Fútbol a lo Grande. Muy bien. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido está 2-1 para Guaraní. Hizo seguro Chaco. Monumental.
Corresponde cerca del banderín. Saque de costado para el legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto más se juega este partido, Germán? 6 minutos más, basta el minuto 51 de esta etapa complementaria, Diego. Correcto, 6 minutos más a este partido, Darío. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. 20-30 para el juego. Pero que tiene que ver con el tema de la guerra de la Triple Alianza. Por ahí viene el tema de la fortaleza. Ahora entendí. Primero entendí. Viste cómo está la fortaleza Granate. Pero ahora el tema de la historia nomás porque sería ahí. Voy a ir banando un poco del porqué del nombre de la fortaleza. Parece que la fortaleza porque algunos otros países también tienen el tema de la fortaleza. Pero ahora no viene algo histórico de ese nombre. Si es que se da entonces ese nombre para el estadio Mejía. Sí, señor. Pelota al medio, sale Guaraní. Pelota a mitad de terreno para Patiño. Lleva tus repuestos con descuentos. Es ahora exclusivo para Hyundai o Isuzu en repuestos automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Comprar mayores, sé que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo. Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Muy bien, minuto 47. El partido está 2-1. Falta, comete Maíz. Será tiro libre para la academia. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Incomparable sentir un aire acondicionado Carrier, alto nivel de confort, eficiencia energética. 3 años de garantía, representa y distribuye Britan S.A. La respuesta de público en cancha de Cerro. ¿Cómo estás viendo, Víctor? Y un movimiento interesante, Diego. Me parece que vamos a ir teniendo un número más bajo que la última vez. La última vez 15.000 fue la presencia. Igual creo que estamos entre 8.000, 9.000 personas más o menos, que para el fútbol paraguayo es un buen número. Aquí en La Olla terminó el calentamiento de Recoleta, ya están en vestuarios. Siguen los jugadores de Cerro ya con la parte final de la entrada en calor. En un ratito irán a calzarse la indumentaria oficial los jugadores de Cerro Porteño aquí en La Olla. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Repasamos los equipos, ¿te parece, Víctor? Cerro Porteño en el arco 25 Roberto Fernández, capitán de equipo 23 Gustavo Velázquez, 18 Bruno Valdés, 3 Matías Pérez, 4 Daniel Rivas. En el medio 28 Alexis Fariña, 26 Robert Piri da Mota, 30 Gastón Jiménez, 10 Cecilio Domínguez, 11 Juan Iturbe, 19 Francisco da Costa. Titulares de Diego Martínez Recoleta, 1 Gonzalo Falcón, 15 Blas Medina, 27 Julio Domínguez, 3 Luis Cardoso, capitán de equipo, 35 Miguel Zamudio, 33 Aldo González, 20 Alejandro Silva, 5 Lucas Romero, 17 Wilfrido Áez, 32 Matías López y 11 Lucas González, iniciales de Jorge González, Diego. Correcto, señor. Después estamos contigo, con Arturo, con Ricardo, todos los compañeros. 20-30 para Cerro Porteño, Recoleta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Con la nafta gris de Petrobras cargas más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga gris. La pelota para Céspedes, juega al medio. Está dejando para Alan Pereira. El rebote para Duarte, vuelve a ganar Pereira para Guaraní. Movió una punta derecha para Céspedes. Puntín, pelota larga. Esto de a poquito termina, niño. De a poquito termina. Insiste, busca allí Nacional. Balones arriba allí. Algún espacio, algún hueco. Pero Patiño, que ingresó en este segundo tiempo en los últimos minutos, también trata de hacer una muralla más, malos centrales. Dice Chiqui, atento. Grita permanentemente a su defensa. Que no le sorprenda ningún balón allí aéreo de Nacional que va por el empate. La pelota sobre punta derecha. Insiste en la academia. Está sentido Nacional. A ver, retiene Gaona Lugo. Está ganando Guaraní la visita. Gana 2-1. Levantó el centro. Rodríguez, atento el portero de Guaraní. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar parte de tu batería, encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con esta victoria suma 12 puntos por ahora. Queda como único puntero, Jorge. Sí, le viene muy bien a esta Guaraní. Falta el partido de Libertad. Por eso hacía muy buen arranque el cuadro legendario en esta primera fecha. Solo se tropezó allí en su casa ante Libertad. Pero aún le queda esto un minuto y poquito y termina. La pelota al fondo, sale al fondo Benítez para el tricolor. Diseña tu éxito con la UTIG. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Sin Fronteras. 1000 empeños, venta, relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento que hace profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litros alto indica Diego Iván.
La visita Guaraní, gana 2-1 Nacional. Hizo seguro Chaco. Monumental. Lo último de Nacional, pelota larga al fondo, no pasó nada, fuerte para Colmán, tiro de portería para Guaraní. Cuando nuestros sábados la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty carne 100% chaqueña, nuestros sábados de selección. Shorty sponsor oficial del albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota al fondo, le pega al portero Rodríguez, tiro de portería para Guaraní. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sanjion pasó a llamarse KGM. Sigue @kgm.paraguay.oficial, representa Automoto. La pelota larga, final. Hasta acá dijo el árbitro, señoras y señores, terminó el partido. Aquí en el Arsenio Rico en la visera, ganó la visita. Por ahora queda como único puntero. En la zona baja, con un asistente, le empujaron a un asistente de Nacional que salía aquí de la cabina. 3 hinchas de Nacional se fueron encima, porque digo que es asistente Nacional porque tiene el logo de Nacional encima. Muy caliente los hinchas de Nacional, se fueron detrás del asistente, que yo no entiendo, un asistente que quería que del equipo de Sarabia. Los policías tratan, disculpame que te pise Diego, pero se armó allí un bolonqui. Creo que Germán va a salir ahí para explicar un poquitito qué, pero muy enervados 3-4 hinchas de Nacional con este auxiliar de Nacional. No identifiqué quién es, pero tiene la remera de Nacional allí, creería que es del staff. Y 3 o 4 hinchas que fueron a increparle. Uno de ellos le empujó cuando estaba bajando la escalera de la zona de las preferencias. Bueno, muy bien, decíamos, terminó el partido. Guaraní por ahora queda como único puntero a la espera del juego de mañana de Libertad con Ameliano. Ganó Guaraní Nacional, 2 goles contra 1. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Jorge, con Germán en una presentación de... Quitadol para cada dolor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aquí las felicidades de la gente de Guaraní. Jorge. Escucha la polca de fondo de la batucada también allí, la alegría, sí señor. ¿Qué pasó en la zona baja? Final calientan a unos hinchas en la zona de preferencia, Germán. Justo, vos sabés que justo nosotros, eso pasó justo cuando pasábamos nosotros hacia la parcialidad de Guaraní, justamente por la victoria que se estaba concretando y que finalmente